Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que vos sabés, que yo sé que vos sabés, que yo sé que vos sabés. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Que vos sabés? Que yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, y no lo podés negar. Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, y no lo podés negar. ¡Vamos con la Retro Tours! De vez en cuando me agarra. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Bueno, video de 31 de diciembre, relativamente temprano. No tan temprano como otras veces, donde suelo grabar a las 5 de la mañana, a las 6, son las 8, pero bueno, estuve haciendo algunas cosas y dije, no voy a posponer ni dilatar el tema del video con los muchachos, dado que bueno, después empieza a pasar el día y nada, uno es como que se pone a hacer algunas cosas, si bien posiblemente lo que sea cuestiones técnicas, trabajo y demás, hoy no haga más nada, pero nada, tengo un par de cosas que resolver inmediatamente antes del mediodía, así que bueno, digo, voy a hacer la charlita con los muchachos. Sé que no hay que contar los pollitos antes de que se rompan los huevos, frase que he escuchado en algún lugar y la vengo repitiendo hace unos días, pero bueno, claro, hasta que no den las 12 de la noche, o las 000, el año seguirá siendo 2025. Pero bueno, ¿qué nos indica eso? Que el balance que hagamos hasta este momento puede ser fiel a cómo termine el año o puede ser completamente opuesto, dado que nadie sabe, por ahí termino diciendo, no, fue un buen año, 3 de la tarde, me pasa un camión por arriba, chavo el Tano, y quizás algún youtuber calvo con cara de pichón, de cuervo recién nacido, bravo! Bueno, vamos a descorchar algo que él tome, no sé qué bebida toma específicamente. Bueno, nada, saludo a los amigos, al querido Tito, el querido Dalton, el querido Cobursa, 09 Michael, Alma Fuerte, Roberto, Rubén, el querido Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, gracias por todo este año, sin faltar a ningún video. No recuerdo un video en el que hayas estado ausente. Lo mismo que, bueno, tantos otros amigos, ¿no? Que por ahí soy ingrato, como Sergio Casco, los amigos Fede, los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz, algunos Pablos más que se fueron acercando. Bueno, el canal del querido amigo Gregorio ha tenido una llegada masiva al público. Disculpen que me voy a secar un poquito, si consigo un trapito fiel, ¿no? Bueno, me voy a secar un poquito el sudor, dado que, como digo siempre, no puedo prender el ventilador, no, me veo impedido por dos cuestiones. Una, me volaría el celular, y ustedes saben que uno posiciona y se pone a hablar. Y dos, se escucharía y sería algo bastante más impresentable que lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, sigo saludando a los amigos, a los amigos Pablo, como les estaba diciendo, Pablo Ibarra, Pablo Mónaco, Pablo Villa Carlos Paz, en fin, a todos y cada uno de los amigos que están siempre, el querido Eugenio, Diego Segovia, Diego Díez, un montón de amigos. Después por ahí, cuando leo los comentarios, digo, fui ingrato con Jorge, con Oscar, Oscar GG, montón de amigos. Sinceramente les mando un saludo a todos. Al final del video, si quieren lo pueden cortarlo ahora y listo. Sería el saludo de fin de año. Les mando un saludo a todos. Espero que este año nuevo que comienza venga cargado de salud, trabajo y amor para todos. Bueno, nada, listo. Si quieren ya se pueden retirar. Nada, mentira. Así decían cuando íbamos al industrial.
estábamos 10 ahí parados en la última hora de, por ejemplo, química. Tal, 7, tal, 4, tal, nos vemos en marzo, tal, 7, felicidades. Ilacua, 8, felicidades. Ya se pueden retirar. Una cosa así sería. No, bueno. Día de ayer, cerrando el año, cerrando ciclo. ¿Vieron esos hashtags de mujer empoderada, llamémosle? Cerrando ciclos, fin de los temas, cambio de años, bla, 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 bla. Bueno, disculpen. Como les estaba diciendo, el canal de Gregorio se ha poblado de un público femenino, afortunado. Yo tengo a la fiel y confiable Cecilia Barroso, que por suerte recepciona los paquetes que yo mando desde acá permanentemente hacia Mendoza, porque bueno, a veces amerita. Por ejemplo, el otro día me comentó un sujeto, que no recuerdo ni el nombre, pero tiene derecho a opinar como quiera. Es evidente que usted no sabe, y creo que digo usted siendo generoso, es evidente que usted no sabe manipular. No tiene la más mínima idea de cómo operar una herramienta. Y bueno, maestro, ¿qué va a hacer? Será tu opinión. Yo hace 35 años que tengo herramientas, opero maquinaria, así que algo debo saber. O debo conocer, o bueno, la suerte, debo ser un tipo demasiado afortunado que para no saber nada y llegar a donde llegó un tipo que no debería saber nada, si bien obviamente no estoy en un palacio, ni soy el Polaco Ersek, ni Oreste Berta, ni nadie. Pero bueno, un tipo que no tiene la más mínima idea de cómo operar una herramienta y todos los días sube un video desarrollando trabajo, cobra y vive, cuanto menos es un afortunado. Así que te mando sea quien seas, un muy feliz 2026. Bueno, ayer, como estaba diciendo, porque yo me voy por las ramas, estoy cada vez peor. eh, Tendría que tener un partener que me lleve. Que, entre paréntesis, y ya me voy de vuelta, estaba viendo, hicieron un reportaje, no sé si se llama podcast, streaming, no me sé los nombres. Cuando los empiece a usar, como cuando no me salía Watfo, bueno, ahora Watfo lo manejo a la perfección. Hicieron un streaming o barra un postcat Star y JDB. La verdad estuvo bastante entretenido. Más allá del contenido en cuanto a el nivel de la conversación y demás, estuve viendo algunos detalles que a mí me gusta ver de cómo es la cámara, la preparación del lugar y demás, y la interacción entre personas, digamos, o sea, y digo, esto es lo que yo vengo amenazando y proponiendo hace ya un par de añitos largos, si están los videos, no lo van a poder negar, que está bueno, porque a uno el ida y vuelta no lo deja irse tanto por las ramas, porque cuando se empieza a ir de cola, bueno, terminamos hablando en cosas de 1989 y quizás lo desencadenó una llave combinada, no sé. Bueno, tema Retro Tools. Según he escuchado la respuesta del amigo Gregorio a un video histriónico que él hizo, con precios bastante lógicos para lo que sería una Retro Tools. Sí, bastante lógicos. Hay gente que aspira a venderla a ese precio y comprarla por 50 centavos. Todos sabrán a quién me refiero. Bueno, tema Retro Tools. Si el término verdaderamente lo inventó, llamémosle, o lo trajo a la cancha, el pichón de Cóndor, bueno,
vamos a estar complicados porque va a empezar con su ego a decir, utilizan mis terminologías, utilizan mis palabras. Bueno, no sé, esperemos que no. Para mí son herramientas de antigua generación. Eso de la Retro Tools lo viene diciendo desde la época que la Picodoloro Rucci terminó siendo una chotada mal. Pero en serio, lo digo de corazón, invito a cualquiera que trabaje con la herramienta. Tengo dos, una de Pixera y la otra no me la reclamaron. O sea, debería ser mía, la que uso como mango para pixera, tortera o dar vuelta a la parrilla. Y esa vino en reemplazo de una que se dobló como un moño. Yo medio la enderecé a los martillazos, la fui llevando, quedó. Lo que pasa es que, claro, eso por ahí, a la primera que uno le hace fuerza en serio, tiene memoria y se vuelve al lugar donde nació. O sea, yo quería que quede la foto, aunque sea. Pero esa Pico del Oro, si vamos a ser honestos, corresponde a los Rucci, es de ellos, porque esa, o sea, fue reemplazada por la que uso a modo mango para pixera y nada, no me la pidieron, quedó. Lo que sí, bueno, ya hace un tiempo, en cualquier momento la corto, la modifico toda y la hago como a mí me gustaría. Lo que yo digo de eso, y ya espero el año que viene este tema no tener que tocarlo más, es que el señor tester de herramientas defiende a esa marca diciendo ellos hacen retro tools o retro herramientas. Bueno, estaría bueno que hagan herramientas para trabajar ahora y que con los años se transformen en una retro herramienta. Es lo mismo que Ford se ponga a hacer el Ford A para decir, no, vamos a hacer un auto antológico con exactamente el mismo motor, exactamente las mismas prestaciones que tenía en aquel año. Bueno, pero para que no parezca que vamos a atender al muchacho de Villa T6 de entrada en el video, simplemente quería aclarar algunas cosas. Ayer, José Cepaz, obra interminable. Recuerdo que comencé los primeros días de la primavera, o sea que fue en septiembre. Terminé llegando a lo que es el 24 de diciembre, donde desarrollé agua caliente, agua fría, cambio de tanque, instalación de bomba presurizadora. Todo eso obviamente naciendo desde el tanque, con todas las complicaciones que pudiese haber en el medio, desde que me tapen una canaleta, porque bueno, nada. La señora así lo decidió, tuve que dar toda la vuelta, cambiar el esquema lógico de la cañería. Yo después hablé con el marido, el ex marido, no sé cómo se llevan, se llaman. Pero bueno, yo hablé con él, me dijo, a mí no me costaba nada dejar un tirante donde irían los caños y que vos labures y yo después lo lleno. Pero esta vieja, me dijo así, esta vieja me dijo que tape todo, que vos vas por otro lado, que no quiere tener nada en común conmigo. No, bueno, está bien, maestro, ya está. Tuve que pasar los caños por arriba, por las alturas me daba, bueno. Tuve que levantar un poquito el tanque. Pero vieron que generalmente con que haya 2 metros además está la presencia de la presurizadora, pero está presurizando para en este momento 3 viviendas. Está bien, la vivienda donde vive el señor, nada, debe tener la carga de depósito y una canillita para cargar el termito, bien en esos termitos como el que hicimos para la vieja Rosita. Bueno, pero comprado y una canilla para lavar los platos. Es un tipo así, como puedo ser yo. No iba así como nosotros, porque acá hay cada uno que, mamma mía. No me imagino Ubaldo bañándose. Ay, a ver. Ay, momento, el agua está. Ay, no. Abrímela caliente.
No, mentira, Ubaldo. Donde quiera que estés, Ubaldo, gracias por otro año entre nosotros. Entre nosotros me refiero a los locos que hemos dado en llamar este espacio, este bajo fondo en YouTube, Siciliano en su taller. Ubaldo forma parte de los perfeccionistas del canal. Costó un poquito, entenderlo, compartir sus ideas o no, pero aceptarlas. Dado que es un tipo que uno siempre respetó, pero claro, está lejos de la realidad domiciliaria ya hace muchos años. Además, no es el mismo, porque puede estar lejos de la realidad domiciliaria de la que él participaba cuando electricista, hoy jefe de no sé qué, en dónde, en un hospital, con robótica y toda esa onda. Y no va a faltar el que me corrige, me diga, medicina industrial, no sé, máquinas donde amerita que haya cierta pericia, ciertos conocimientos y cierta capacidad técnica que es indiscutible en el amigo Ubaldo. Pero a lo que iba, la imagen que a él le puede haber quedado cuando electricista dista mucho de la época que estamos y dista mucho de los clientes que él puede haber atendido allá en el barrio de Recoleta o en Las Cañitas, que antes no se llamaba de esa manera, a los que atiendo yo, José Cepaz, San Miguel, Casero, San Justo, La Matanza, Morón, Morón Sur, es todo, son universos distintos. Pero bueno, el saludo al amigo Ubaldo, que espero que ande bien. Y volviendo al tema, bueno, José Cepaz, hice todo, plomería, gas, electricidad, la instalación la hice 2 veces. Una la hice con los materiales que me proveyó la señora. Una instalación funcional, completamente fuera de norma, completamente fuera de reglamento, pero que funcionaba. Eso no quiere decir que esté bien, quiere decir que funcionaba. Hasta que bueno, hablé con el hijo me dijo, no, saca todo, obviamente, me pagó, saca todo, no le des más bola a mamá. Acá tenés rollos de cable de 4, rollos de cable de 2,5, listo. Térmicas, pedime las que necesites, disyuntor, fíjate, bueno, había dos disyuntores y una térmica de 40, lo que me proveyó la señora. Los caños los habían puesto los albañiles. Me permito criticarlos porque verdaderamente fue un desastre lo que hicieron. Fue un desastre. O sea, los veo mucho más prolijos en lo que es la colocación de caños corrugados para... si bien el circuito no cerraba en ningún lado y tampoco estaban confluyendo a un tablero general o a un tablero secundario debería ser, los caños, o sea, era un circuito cerrado sin individualizarlo, o sea, todo era un anillo y nada, no había manera. Bueno, todas esas modificaciones yo las hice, incluso para el descreimiento de muchos, estaba grabando y la señora me decía, pon el tablero allá arriba, arriba de la ventana, más de 2 metros de altura. Pero bueno, qué sé yo, es el público al que uno le trabaja. No me enorgullece tanto, ni tampoco es algo que me moleste, porque el que pone la plata es el hijo, y a mí la verdad no me falla nunca. Es uno de los tipos más confiables en cuanto a lo que es efectivo. No tengo nada que decir. La verdad, bueno, fue un trabajo que se pretendía tardar 15 días, se fueron 3 meses por varias razones. Primero, porque me hice todo, desde la adaptación de puertas, modificando lo que era una hoja de puerta cancel
hasta dejarla una puerta tipo granero, la instalación de una puerta tipo granero en el baño, bueno, la instalación eléctrica como la mencioné, la modifiqué toda, le anexé tomas, hice el gas completo, bueno, desarmando hasta el medidor. Me veía muy tentado a poner una montura de derivación. Tomé como válido un comentario, el comentario del amigo Gustavo Pasaro. Bueno, la montura a mí me ha dado el resultado en varios aspectos, incluso hay instituciones con que uno observa las instalaciones y tiene la montura de derivación. Pero bueno, y en diámetros grandes, estoy hablando caños de 4 pulgadas con una derivación a 3/4, por ejemplo. Todo eso sabrán que lo he visto de la mano de Calderita, Calderita personaje y amigo, personaje acá del canal, obviamente no se llama Calderita, yo le digo Calderita. Lo que pasa es que yo cuando pongo un apodo, y eso lo tengo como desde muy chico, cuando pongo un apodo es letal. Ya está, queda así y no lo llaman de otra manera. Pero bueno, he hecho todo lo necesario, incluso faltaban caños de desagüe, eh, los sanitarios y la bacha de la cocina descargaban en una cámara que no iba a ningún lado. Bueno, faltaba poner el caño de desagüe, se hizo, como dije, se hizo todo el gas. La colocación de cerámicas la hice completa en lo que vendría a ser la zona de monoambiente, la zona de baño completa. A mí me hubiese gustado hacerlo, ya que estoy en el baile, darle un poquito más de altura a la cerámica. Bueno, a mí me pidieron una altura definida. Bueno, desarrollé todo lo necesario para que la señora se mude en breve, ya, cuando ella quiera. Lo que pasa que, bueno, se está dando el factor psicológico, que calculo que puede hablar mucho el amigo Gregorio, al que le mando un saludo. Le mando un saludo, lo mismo que al querido amigo Miguel. Al principio tenía todas las ansias de mudarse y esto y lo otro. Es más, estuve conviviendo con un freezer ahí adentro, encima que es un lugar chiquitito, con herramientas, hasta que eso nos empezó a ordenar, que las puertas... Pues yo llegué y no entendía para qué eran determinadas cosas. La vieja media volada, pensando, no, es como que no hizo el quiebre entre los que estaban antes y el nuevo que era yo. Nada, las puertas ya sabés dónde van, los caños están puestos, estaban todos mal puestos, tuve que hacer modificaciones cloacales. El caño de la cometida cloacal, si yo, o sea, hay un caño atravesando el monoambiente por el cual intercambiamos algunos comentarios con el señor Garay, o Garay, Patricio Garay, en el cual me di cuenta que me estaba boludeando. Entonces desistí en mi intento de poner claros sobre oscuros. Dado que hay un video que yo lo mostré, donde hago una zanja, descubro los dos caños y se ve uno blanco, que es el cloacal, llamémosle, que pasa por debajo de un gris, e inmediatamente después, a 50 centímetros del otro lado de la pared, sale arriba. O sea que están panseados y pasados, un desastre. Para la señora, en su cabeza, la cloaca ya estaba hecha, simplemente había que poner el inodoro. Si yo usaba ese caño e intentaba pasar, que no era difícil, pasar el encadenado por abajo, bueno, el caño que salía del inodoro
me quedaba 25 centímetros por debajo del caño que iría a la cloaca. Perfecto. Si yo digo no lo vamos a pasar por arriba del encadenado, el inodoro me quedaría 25, tengo los croquis hechos, creo que entre 25 y 30 centímetros por encima de lo que sería el nivel de piso terminado. O sea que para subirse al inodoro deberían tener una escalerita. Si escuchan música, esta es la hora que la vecina, llega el marido de trabajar y bueno, pone música porque evidentemente se dan a la tarea de un desfogue mañanero, cosa que los felicito, pero bueno, a veces me da la sensación de tener la música dentro del taller y acá hay bastante chapa y da la sensación de que estuviésemos todos juntos, si bien hay paredes de 30 y todo, pero vieron cómo es, el sonido viaja. No me quiero imaginar los vecinos contiguos, que deben ser como vivir todos juntos. Pero bueno, seguimos con el tema José Cepaz. Bueno, se dio el efecto contrario. La señora tenía toda el ansia de mudarse, de ir a vivir ahí, de estar ahí. Les termino el tema cloacal. ¿Cómo terminó el tema cloacal? Lo corté, lo localicé a la mitad. No a la mitad, pero a unos 2 metros de donde terminaba, lo corté ahí ya tenía la pendiente y la altura para conectar con el que venía y tuve que hacer, atravesar el baño a 45 grados y bueno, confluir ahí y no conectarlo ahí. Todo eso va llevando días, porque no es que yo trabajaba toda la jornada en la obra de José Cepaz. O sea, yo llegaba 8:30, después de dejar mis hijas en el colegio, y trabajaba ahí hasta 12:30, 1:20, hasta la 1. Ya me volvía para estos lados, por varios motivos. Primero y principal porque no me gusta estar tantas horas en un solo laburo. Y segundo, porque acá empezaron a salir service, cosas, bueno, como es más o menos la rutina mía de hace tantos años. Así que bueno, se fue prolongando, se fue prolongando. Y se dio el efecto que les quiero decir hace un rato, que yo no sé de psicología, pero lo vi clarito. La vieja metía presión, a ver cuándo termina, a ver cuándo termina, a ver cuándo termina. De hecho, me hubiese gustado, que lo voy a hacer, tengo que ir a buscar algunas herramientas más. Me hubiese gustado hacer un video mostrando todo, dado que yo tengo el antes, el durante y el después, para que se vea que todo eso lo hizo uno. Puede haber un montón de falencias, que yo soy el primero en verlas, y alguna que otra vez me asaltó la conciencia y dije, yo acá no sigo, porque yo a este muchacho le estoy cobrando, me está pagando, y verdaderamente esto hay que tirarlo abajo y hacerlo de nuevo. O sea, no es insalvable. Diferencia de revoques, bueno, yo lo he mostrado. Está en cada uno creer que eso exista, que eso pase y que eso sea así. Pero bueno, los albañiles que iban a hacer las tareas ahí no tenían herramientas. Si conocían el nivel es porque alguna vez se lo vieron a alguien. La plomada, bueno, ni hablar. La señora decía, yo quiero así, 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 dicho por ella. Y se ponían a levantar sin poner una regla. Yo lo conté y lo comenté varias veces. Yo no soy albañil, pero bueno, tengo criterio y he trabajado con albañiles de cuando pibe, pero esos albañiles que lo llevan en la sangre. Estoy hablando de Don Jiménez, vecino de la casa donde me crié, que me largó en la obra solo. Me acuerdo que
estuve de peón un mes y después ya se iba el viejo, me dejaba solo, yo no sabía. Pero bueno, al margen, no me jacto de nada, seguramente caerá otro y dirá, ¿quién te hizo esto? Bueno, vayan viendo cómo es la raíz de donde se empezó el trabajo, en qué condiciones se empezó el trabajo y lo que se logró y la alegría de los clientes de lo que se hizo. Está bien, hay un dicho que también yo he robado, creo que de la madre de mis hijas. Gallina alimentada a mierda, ve maíz y sale corriendo. Eh, los tipos, la madre, Lucas, no pueden creer el nivel de calidad con el que quedó el departamento. Pero bueno, me veía muy tentado a hacer un video completo, abriendo la puerta, entrando, prendiendo las luces, al mejor estilo cheto, mostrando todos los sanitarios, que son uno de cada pueblo, porque un inodoro se lo regaló uno, el bañitori lo cambió la nieta en un momento y era nuevo y la vieja me lo hizo instalar, el bidet es de 1960, bueno, tuve que adoptar griferías sin condición sine qua non, compren todo nuevo. Bueno, por ejemplo, el flotante de la mochila de baño está desintegrado. Eso la señora ya lo sabía porque ese inodoro estaba colocado en la casa de no sé qué. Le digo, señora, si yo me pongo a hacer un service de todos los sanitarios antes de instalarlos, yo me voy de acá para febrero y verdaderamente usted ya le está cambiando el humor, a mí ya me está cambiando el humor y la idea es que sigamos manteniendo los tratos en los mismos términos que cuando, no le digo cuando arrancamos, porque arrancamos los dos medio mirándonos de costado, pero cuando ya entramos en confianza. No, querido, está bien, que esto, que lo otro. Pero la vieja venía con ganas de pelear y se está dando el efecto contrario al que les quiero explicar, o que después no termina haciendo nada. Después hace un video del amigo Gregorio y dice, no, no es así. Bueno, pero son teorías que uno desde la ignorancia esboza, ¿no? La señora tenía todo el ímpetu de mudarse, todas las ganas. Como les dije, para ponerlos en lugar, he transformado una hoja de puerta cancel en una puerta tipo granero. Se está dando el efecto contrario. Ahora la señora, si no tiene colgado el cuadro, no se muda. Si no tiene los plafones colocados, no se muda. Las luces andan todas. Son portalámparas de obra. Pero no le puedo pedir plafones nuevos cuando todavía ni siquiera... O sea, luz de obra, todo como corresponde. Los bastidores me los proveyó el viejo lobo de la ferretería. Que es el marido, que en una época creo que hacía mantenimiento en Coto, según he hablado. Bueno, los bastidores son un poco de cada cosa, de todas las líneas habidas y por haber. Incluso me había separado uno que yo le dije, ahora no lo veo, pero justamente le había dicho, señora, se lo cambio por uno, yo traigo uno que le sirva. Le había dicho, señora, yo traigo uno que le sirva y me llevo este porque se lo quiero mostrar a unos amigos. Sin decirle de los videos ni nada. Pero bueno, ahora no lo estoy viendo, pero era bastante antiguo. Para que vean lo que me vi obligado a conectar en primera instancia y con la humildad que arrancó la obra y cómo terminó a posteriori. Ahora si no tiene cuadro puesto no se muda, si no tiene el soporte de televisión no se muda, eso ya escapa a mis funciones. Si yo hablo con Lucas y Lucas me dice, Tanito, andá y colgate el soporte de la televisión, colgate la alacena, colgate todo lo que mamá diga, yo voy y lo hago, pero yo no me voy a poner, porque entre una cosa y otra se me va la mañana, porque se va a la mañana, está bien,
es un decir, se va a la mañana. Todos ponemos una alacena en 20 minutos, un soporte para televisión, más de los de ahora, qué sé yo, media hora, para nivelar, calcular, que no le pegue arriba, que... Pero bueno, son cosas que si uno las tiene que cobrar en forma aislada, yo por ir a colgar una alacena y un soporte de TV, yo cobro 100 pesos. Yo cobro 100 pesos, o sea, es así, ¿no? El que le parece caro, bueno, el que le parece barato, bueno, ese es mi número. Yo, la visita son 50 pesos. Lo que haya que hacer después, si entra en la visita. Pero bueno, suman cosas, suman cosas. Ahora está en esa etapa. Si yo no tengo los cuadros puestos, no me puedo mudar. Cuando se iba a desarrollar el tema de la puerta, le digo, señora, esto me va a llevar un par de días, el tema de la puerta, y ya después inmediatamente empiezo a colocar la cerámica. Ay, no te preocupes, yo me mudo con una cortina, vos tratá de hacer lo que ande. Lo que fue acomodar esa puerta, muchachos. Los invito a cualquiera de ustedes que vengan con una plomada y un nivel y se fijen el plomo de esa pared y cómo está a plomo la puerta. Y qué luz quedó. Bueno, tuve que levantar una pared de canto del lado de afuera para absorber esa diferencia, porque si no se le metían las lagartijas o en los vientos hibernales en la zona de José Cepaz la iban a dejar en el Hospital Malvinas Argentinas con un pulmotor porque le iba a agarrar una neuropulmonía. Bueno, no sé de medicina. Cuestión que ahora está en ese estadio. No, si yo no tengo colocado el microondas no vengo. Si yo no estuve conviviendo con un freezer, vieja la concha. Encima, uno laburando, ¿qué hace? Apoya a una francesa, pero no que le tira 200 kilos de herramienta arriba al freezer. Apoya a una francesa, por ahí, bueno, a ver el elenco de herramientas que estoy usando para electricidad, bueno, pongo ahí que esto, que lo otro. Ay, querido, no puedes sacar las herramientas porque acá todos se acostumbran a poner las herramientas arriba del freezer. Señora, hace 30 años que estoy en obra y no he tenido que trabajar con un freezer dentro de la obra. O sea, vamos a ponernos las manos en el corazón y vamos a decir quién es el que está equivocado acá. Dos perritos que me tenían los huevos llenos, pero lo digo en criollo, y al que le gusta, y al que no, está la puerta abierta para irse. Lo digo por una persona que sabrá. Triste, porque hace muchos años que sigue el canal, con un periodo que no entendía muy bien yo, porque no entendía absolutamente o sea, yo daba un mensaje que te puede gustar o no, compartirlo o no, pero no podés entenderlo de la manera en que lo entendía este hombre. Es como que yo digo, esto es una masa que le falta su mango, y vos me digas, eso es una llave de 29 Baco. Bueno, una cosa así. Yo soy siempre de la misma manera. Quizás yo en los comienzos arranqué, pero también eran videos cortitos. Faltaba eso de desencasillarse y empezar a hacer uno. Yo arranqué muy técnico, muy a la precisión y al detalle, que está en mí esa esencia. No se crean que soy un tipo al que no le importa nada. Como les estaba diciendo, más de una vez me ha asaltado la conciencia y me he descubierto sentado en la obra esta, diciendo, yo le digo que no vengo más, ya está, que llamen a gente de acá que están acostumbrados a esos tratos, a la mano de obra de ellos, porque yo le estoy cobrando algo que no es económico, y no está quedando como a mí me gusta, pero no hay un parámetro. Yo decidí hacer la
colocación de cerámicas, mediante el teorema de Pitágoras, pude tirar llamémosle, un área en perfecta línea, en perfecto plano. Me quedaban cortes de este lado, cortes de este lado. Traté de que la menor cantidad de cortes quede desde el lado de la puerta, o sea que vos entrás y veas un pasillo de placas enteras, y contra aquel lado, bueno, hay cortes que van desde 8 centímetros hasta 15. La pared se va abriendo 7 centímetros a lo largo de 6 metros. Después, en lo que es plomo, arriba tomamos como 0 la parte de arriba, y abajo tenemos una luz de 5 centímetros, muchachos. El que pueda poner cerámicas ahí sin cargar reboque. Bueno, se había logrado un buen trabajo, incluso había un mármol que todo restaurado, todo reciclado, un mármol que consiguieron. Me pidieron que lo coloque. Le digo, señora, pero le va a salir más barato ir a Easy, comprar un mueblecito, ya viene con la mesada, queda todo perfecto, todo presentado, todo hermoso. No, yo quiero poner en valor esto que me regaló mi nieta, que esto, que lo otro, que bla, bla, bla. Bueno, yo se lo instalo. Bueno, le hice 2 parecitas, como para que quede un mármol pesado. Perfecto. Yo ya había visto una situación que iba a haber, pero hasta tanto no pase, yo me callo. Bueno, dejo el mármol presentado. Como el mármol estaba feo, me pide que lo forre con las mismas cerámicas con las que se hizo todo. No hay una diferenciación entre zócalo, piso, pared. Que hay una parte que sí, yo encontré en el fondo. Vieron que uno va, bueno, a cambiar el agua a las aceitunas, no digo de poner, porque no, pero a orinar, y veo unas 8 o 10 cerámicas azules, que ya me parecía haberlas visto en la casa del bombón, de la nieta. Y le digo, señora, ahí hay unas cerámicas azules, para cortar un poco esta cerámica, que no me traje ni un pedacito para mostrarlo, pero después hubo video. Vio que usted me dijo que cuando hace los huevos fritos y le salpica aceite a las paredes, va a hacer la cocinita. ¿Por qué no usamos esta? Porque está quedando todo igual, va a terminar trastornada ahí adentro. No vas a saber si está en el baño, en la cocina o en el dormitorio. No, sí, está bien, hazlo con eso. Después se hizo todo con la misma cerámica de muy buena calidad, de muy buen espesor, pero todo igual. Bueno, había quedado un muy lindo trabajo. Yo ya había dado por finalizadas mis tareas. Quedaba que mi sobrino, mientras yo hacía alguna pavada que por ahí de último momento, por ejemplo colgar el espejo del baño, pongámosle que se haga el tema de la alacena, mientras yo hacía esas tareas, mi sobrino le daba una mano. O sea, arrancá pintando de acá para adelante, cuando llegaste a la punta, volvé a arrancar de atrás para adelante, y ya ahí le damos el fin de obra, le damos la llave en la mano y está terminado. Cuando llego, empiezo a ver manchas así de pintura, como que había llovido pintura sobre la cerámica. La señora dice, se me ocurrió pintar, para, bueno, acelerar un poco los tiempos. Señora, los tiempos los maneja su hijo, que es el que pone el billetazo. De última, arregle con él, que me meta presión a mí, y yo por ende, como todo acelerador, va a pedir más comida. Ay, no, bueno, anda viendo qué vas a hacer, si vas a seguir viniendo, si no vas a seguir viniendo. Ah, te saltó la chaveta, vieja, pensé. Bueno, listo. Señora,
empiezo a juntar las herramientas, las cargo en el auto, después dígale, cuando lo vea, a su hijo que se comunique conmigo. Ay, no, querido, no te vas a ofender, no te vas a enojar. No me enojo, pero me parece que lo que usted está proponiendo, reclamando y planteando ahora no es lo que está hablado. Bueno, se solucionó, la vieja me ofrecía desde sanguchitos hasta agua, cosa que no pasó nunca. Bueno, listo. Se solucionó, junté algunas cosas que sí las tenía que traer porque ya no se van a usar, no corresponde, después tengo que traer todo junto. Incluso algunas cosas me las va a traer Lucas en su camión, como por ejemplo el banco roscas. Así que nada, ahora la señora está con eso, que hasta que no esté puesto el último cuadro, no se muda. Metía presión para mudarse, psicológicamente hizo así, cambió. Cuestión que tenía ganas de hacer un video mostrando todo. Tengo el antes, el durantes y el producto terminado, como les comenté. Pero no se puede hacer porque está todo manchado por pintura. Pero, onda, le tiré con el balde y después lo emparejé con el rodillo. Bueno, la idea era, mientras yo hacía algunas pavadas más, que mi sobrino se ocupe de la pintura, obviamente una moneda para él. Así que bueno, nada. Eso quedó terminado, incluso, o sea, por el momento está terminado. Si después, mañana no creo, porque ya es primero, pero el 2 me dice Lucas, andá a terminar a la vieja si no rompe las pelotas. Será un día más de ir, colgar la escena, los cuadros, la pantallita de la televisión. Yo le sigo diciendo la televisión, ya debe tener otro nombre. Y bueno, ya después se muda. Pero, claro, se dio ese efecto de que, mal que mal, está apropicuada a donde está. Y quizás la soledad ahora, si bien están dentro del mismo terreno, al lado del ex marido. Por ahí, a veces uno lucha por grandes cosas o no grandes cosas, porque psicológicamente esa señora construyó un edificio de 4 pisos, producto del sacrificio y lo que le debe haber costado, sumándole la mano que le pudo haber dado el hijo, la nieta. Pero para ella eso es como quien termina una torre de 12 pisos. Y yo lo miro y yo le pondría, como sugirió creo que el querido Ricardo Abelluto o Gustavo Pasaro, 200 gramos de trotil y lo volaría, porque eso está mal, está mal, está mal. Y su proyecto es construir arriba, a mí me da un poco de miedo. Producto de que yo no sé si eso soportaría las cargas. O sea, no está hecho por gente idónea, no hay un plano de nada, ahí lo que se acuerda la señora. Y caerse no se va a caer. Todos dicen, pon el noticiero, fíjate la 1, 11, 14 y fíjate cómo construyeron ahí, fíjate si eso se vino. Qué sé yo, obviamente no se va a caer. Está sostenido por la propiedad de al lado, está sostenido por la propiedad inmediatamente del otro lado. Pero si queremos hacer las cosas medianamente bien, o aspirar a que algo quede bien, o irse orgulloso de la tarea que uno realizó, no sería el mejor trabajo para agarrar. Un muchacho de estos lomo virgen, estos que comentan por teclado, que todo les parece fácil, porque en la computadora el dibujo les da, que ponemos 5 placas para allá y entran perfectas sin corte, y 6 placas 5 placas horizontales, 6 verticales, son 30, no hay corte, queda todo perfecto. Sí, andá, fíjate la falsa escuadra que hay y después contame si no hay corte. 6 discos de corte gasté, pero bueno, para
entre paréntesis, si llegase el tiempo, que acá no hay tiempo, lo que pasa es que después no lo miran o cuesta un huevo subirlo. Pero tengo pensado hasta lubricar la amoladora, producto de que, si bien yo acá en el canal no muestro máquinas eléctricas, porque no, el canal no está orientado a eso. Segundo, hay canales a los que no se le puede hacer frente con lo que uno puede llegar a necesitar. Las máquinas mías son retro herramientas compradas con mucho sacrificio en algún remate de Deus Far, compradas con mucho sacrificio, que hasta el día de hoy andan perfectas. Estoy hablando de mi agujereadora de banco, de mi amoladora de banco, otra amoladora de banco, la cual le he hecho algunas modificaciones para poder adaptar discos de corte, en fin. Pero no me caracterizo por mostrar herramientas, herramientas, máquinas, herramientas de mano, ni amoladora. Yo tengo que lo vio Miguel y tantos otros, pero Miguel, donde pone el ojo, pone la bala. Miguel sabe la marca de mi roscadora, sabe los rotomartillos que tengo, sabe la maquinita taca-taca, que obviamente no la uso, pero ante una instalación como fue la obra ATR en sus principios, que necesitaba la instalación de gas en 48 horas. En 48 horas quería la instalación de gas. Después tiró todo abajo el hijo de mil putas. Bueno. Ahí sí, taca, que no la usé yo. Llevé creo que vino mi sobrino con un amigo que se llama Natanael, que en teoría había sido... Hay para hablar. Había sido... No me acuerdo si fue... No. Bueno, no sé. Pero este pibe Natanael, con una personalidad bastante particular, una onda Mumi, pero un poquito más centrado. Y bueno, hizo las canaletas. Era ayudante plomero, en teoría, el pibe. Pero bueno, nada. Quiero cuidarme lo que digo, porque si está viendo mi sobrino, después me dice, Tano, te equivocaste en esto, te equivocaste en otro. No pasa, pero capaz que no era Natanael, era el otro amigo que tiene, que es medio cara de Virgo. A veces me sorprendo siendo el sujeto que tanto aborrezco, que es mi padre. Che, te busca Catrochi, fíjate, te busca el otro, te busca el que... Te busca Astro... A ver, me venía a buscar mi amigo David. Mi amigo David, el que ya conocen, que le compré las herramientitas Scaletrix sin usar. Le compré, no le compré, hicimos la carrera con la Yuki contra Jorgito Mattarelli, con su zanera enfierrada. Bueno, me venía a buscar cuando niño, yo me fui de ahí a los 12 años. En esta época, cuando tenía 12 años, me fui, que era la fiesta de egresado séptimo grado. Llegué, mi llave ya no abría la puerta porque lo había recagado a puteadas Antonio. Bueno, me fui a la casa de mi vieja y ya está, quedé ahí. Sí, yo no, era un tipo que yo a mi padre no le decía ni boludo. Y yo veía la relación que tenían otros amigos con sus padres y decía, boludo, boludo. Pero bien, con buena onda, dale, boludo. Y yo no me nacía. Hasta que cuando lo puteé, le puteé hasta la madre, le puteé hasta la prima, la hermana que no tuvo, nada. Y ya, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a seguir pegando? Dale, arranca cuando quiera. Vio que yo ya no era el nene, yo estaba en pleno desarrollo. Vio que yo ya no era el nene. Él ya tampoco era el fortachón, que sí me hubiese cagado a trompadas, pero lo amedrenté psicológicamente, lo sorprendí psicológicamente y reculó. Dijo, andate porque te voy a tener que matar.
andate porque te voy a tener que matar. Arrancá que capaz me haces un favor, pedazo de hijo de puta. Encima le rayé el auto. Bueno, me fui a la fiesta de egresados, recibí mi diploma de séptimo grado. Recuerdo que se había hecho una especie de ágape, de reunión, que yo festejé con los chicos a contraturno en aquel momento, me acuerdo, porque con mis compañeros de grado no, terminamos a las trompadas. Incluso no me querían, yo ya lo conté, no me quiero victimizar ni nada. Simplemente les cuento experiencias vividas que quizás el año que viene, si le damos una vueltita de tuerca al canal, ya esto no sea ni lo cuente. No lo cuento porque es necesario para decir algo. Lo cuento porque es una manera de hacer introspección y contar, y una cosa lleva a la otra y vamos ordenando los rumbos del pensamiento. Y bueno, yo recuerdo que fue el Mundial de Italia 90, todos arreglaron para ir a ver los partidos. El primer partido se hizo en la escuela. El primer partido se hizo en horario escolar, creo que era contra Camerún, no me acuerdo. Y habían puesto una televisión en el escenario y toda la escuela miraba el partido sentados en lo que sería, llamábamos el patio grande, y mirábamos ahí el partido, una tele 20 pulgadas, blanco y negro. No, sí, no me acuerdo si era Italia 90 o alguno antes de Italia 90, porque ya era grande en Italia 90. Uno antes de Italia 90. Bueno, todos los partidos después se arreglaban entre ellos para verlos en la casa de determinada persona. A mí no me avisaban, yo iba como un gil al colegio, me quedaba solo todo el día. Así que bueno, con mis compañeros de primaria la verdad que no tuve buena relación. Sí, con los de contraturno. Ahí tuve una diferencia grande con el idiota de Mauro Garzo, al que cada vez que lo veo me propuse pegarle un par de bollos. Y él lo sabe y cada vez que me ve sale corriendo. Incluso estando con la madre, en los chinos, todos salen corriendo. Igual no lo voy a hacer ahí en público, lo voy a seguir hasta la esquina, voy a esperar que... Bueno, cuestión que ahí había una pequeña disputa porque él estaba muy enamorado de una piba que se llamaba Irina. Y le dejaba notitas en el pizarrón para que ella las lea a la mañana. O así, se comunicaban así, para que las lea a la mañana. Y Irina tenía esos pequeños sentimientos que suele tener pequeños o los más grandes de la vida, que suele tener uno a esa edad, por mí. Y bueno, ya está, 2 más 2, 4, perdiste con el maldito italiano, que no tiene ni zapatillas, perdiste vos, cheto de mierda. Tu padre en Editorial Atlántida, que regalaba manuales para todos. A mí nunca me regalaron nada. Justo faltaba uno, siempre. Yo creo que le mandaba, y esto es, no digo creo, esto es así, le mandaba una nota para tal y tal, libros, cortesía de Juan Carlos era. Juan Carlos Garzo, el mejor. Faltaba que le pongan abajo. Pedazo de boludo. Bueno, no importa. Me di el gusto de empaparlo. Porque mi prima Angelita vivía, ella vive todavía, pero no sé esta escoria si sigue ahí o no sigue ahí, inmediatamente enfrente. Y yo antes, en un periodo de mi vida, no estaba tan alejado de lo que es la Angelita. ¿Por qué? Por el nexo con mi primo Antoñito, que es el que sigo teniendo relación de los departamentos de la costa, bla, bla. Que tengo un pequeño proyecto ahí de ver si... Bueno, después les redondearé.
Y no era ilógico que yo por ahí vaya a lo de mi prima, como no es ilógico que ningún primo vaya a la casa de su prima. Nada más que estamos hablando de la familia Ilacua. Bueno, y yo tenía la Coupé Torino ahí parada. Y lo veo al viejo, domingo, 11 de la mañana, cortando el césped. Yo con el Torino, los que conocen a Edo, Laines, es mano hacia primera junta. Angelita está sobre Laines, entre primera junta y París, vendría a ser. Pero París corta justo a la casa al lado. En la casa al lado porque Laines en ese segmento es como una cuadra de 3 cuadras. Yo tenía la Coupé Torino apuntando a primera junta y lo veo al viejo con la máquina de cortar pasto, muy yankee. Y veo, se ve que alguno estaba vaciando la pileta. Pues no le digo que hacían estos calores, pero era una fecha más o menos así, veraniega. Se ve que alguno estaba vaciando la pileta y se había hecho como la laguna, ahí en la cuneta. Y dije, este locado. Pegó la vuelta a manzana despacito con el Torino. Vengo despacito hasta la mitad de cuadra por París. Cuando veo que no viene nadie, todavía no estaba el chalet, hay un chalet de 2 pisos que ahí sí me hubiese impedido la visión si venía alguien de Laines y me cagaba. Pero igual, doblé despacito, le aplico la potencia al Torino, sale arando, obviamente iba a arar esa rueda porque era la que iba a carecer de tracción, producto de que la otra estaba pisando en lo seco y esta estaba patinando en lo mojado, no tenía autoblocante, esa. Y claro, le pegué un baño, quedó así con la maquinita de cortar pasto, que después me lo reclamó, me dijo, yo también que me quede pegado. Ay, no te vi, le digo, yo esto le suelto el embrague y sale así. Bueno, salían los chorros de agua, la Torino se acomoda de cola, le bajo la segunda y salgo. Qué linda época, cuánta sed de venganza y odio había en el pequeño Tano. Bueno, no recuerdo cómo llegamos a esto. Sé que viene del lado de Antonio, que me cambió la cerradura y bla, 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 bla. Y la fiesta de egresados. Bueno, no sé. De José Cepaz terminamos en esto. Cuestión que me traje las herramientas del bolso Watford para analizarlas y limpiarlas y también charlar, ¿por qué no? Inmediatamente, el primer video de la temporada número 5 va a ser la presentación de herramientas que tendrían que haber sido en este video, quizás la esencia, pero preferí hacer así una ida y vuelta, una charlita. Y están los que dicen, lo mismo, cuenta siempre lo mismo. Y bueno, es la historia de uno. Uno habla mucho de lo poco que vivió, de lo mucho. Pero bueno, puedo dar detalles y nada, la vida entretenida. Cuestión que traje las herramientas que he ido llevando. Incluso hay algunas placebo. Vieron que cuando yo tengo la costumbre de cuando no conozco a la gente donde voy a trabajar o si está muy lejos de donde yo vivo, llevo herramientas, al menos en la primera época. Llevo después una caja conmigo que me la traigo todos los días de herramientas fieles a la tarea. Pero llevo unas herramientas placebo que seguramente vamos a encontrar en el bolso. Como para si ahí yo tanteo si hay manipulación de herramientas ajenas, si se pierden, si aparecen, si desaparecen, ustedes me entienden. Bueno, en primera instancia, una masa que yo quiero muchísimo, esta la llevé en segunda instancia, algunos le llaman masa, en este caso sería octogonal. Estaba contando los lados porque tengo una hexagonal, aunque no lo crean. Una masa octogonal. En una época le llamaba de minero, de 1,5 kilos. Podría ser de voleo por la longitud de su mango.
innumerable, o sí, innumerables, pero yo ya no recuerdo, la cantidad de años que hace que está conmigo esta masa. La verdad, ustedes saben que si bien amo la antigua escuela, parece el logo de Chevrolet ahora que lo miro. Ustedes saben que yo amo la antigua escuela, pero el acero de las herramientas de golpe, de Forja Quintana, bueno, todas las herramientas de golpe de Industria Nacional, el roble, siempre para que quede prolijo hay que citar tres. Forja Quintana, Azurra y la nombré recién, el roble. Se abollaban. Esta masa se la compré al mudo, la he usado, recontra remil utilizado. Y para mi sorpresa, la verdad que el acero ha sido bastante bueno y bastante fiel, dado que no se ha dañado. Esta es una masa azurra, se le voló su... Acá lleva una tapita azul, que bueno, eso nos indica hasta dónde está encabada la masa. Esto después, bueno, yo lo termino de clavar, le hago un sistema de cuña. Todos saben encavar una masa. O por ahí, si me agarra muy apurado, le hago un agujero, le pongo un tornillo con una arandela. Es así. A veces hago esas cosas. No están bien, pero quedan funcionales. Pero bueno, es del año 2020 esta masa. Y tiene el mismo abollamiento que aquella con 30 años de uso. Está bien, no son 30 años de uso así, porque dice, tiene 30 años de uso. 30 años después, no, está conmigo hace 30 años. Ha picado cordones esa masa. Y hay que picar los cordones. Bueno, cartuchera que quedó configurada de un par de servicios de electricidad que estuve haciendo. Entre ellos tendría que haber videos, pero bueno, no he grabado. Voy a grabar cuando lo vaya a solucionar, dado que le dejé funcionando la instalación eléctrica con un puente externo. Localicé un cortocircuito entre la caja del dormitorio, la caja de centro del dormitorio, a la primer caja de centro del comedor. Esos cables, producto de la humedad descendente, o sea, la que baja del techo, estaban quemados, oxidados, llenos de agua, y no tienen movimiento. Probé con distintos métodos, así que bueno, los corté en los extremos, los dejé muertos y le di alimentación por otro lado. El amigo Miguel se imagina a qué me hace acordar, guiño, guiño. Le di alimentación por otro lado, bueno, nada. Y a esa habitación le tuve que llevar, dado que, bueno, se acuerdan que en la antigüedad quedaban las cajas cola con cola, le pasé un cablecito para el otro lado y alimenté todo el circuito de la habitación. Así que ese va a ser uno de los primeros trabajos de 2026. Si todo va bien, porque, bueno, señora jubilada, una casa que entra 2 veces la mía. Pero bueno, señora jubilada, el hijo parece que mucho no aporta y le duele los números. Y es un trabajito que yo por menos de 250 pesos no lo hago. Después que vaya el que le cobra 80, el que le cobra 2.55, no me importa, yo quiero ese número. Es como todo, una vez que ven la solución y el producto terminado, les parece que cualquier boludo lo hace. Y si fuese así, pues no lo hacen, en vez de llamar a los boludos. A mí cuando yo atiendo el teléfono y me dicen, te llamo por esto, esto y esto, es una boludez. Bueno, si es una boludez, como vos decís, quizás a mí no me ayuda a la cara, pero no es a lo que me dedico. Si es una boludez, llama a un boludo. Y corto. Chao. Puede que rellamen, puede que no rellamen. Ya está, ¿qué va a hacer?
Bueno, cinta de pasar cable, de lo más común que van a conseguir, la verdad, muy fiel, la han visto en acción. Nada, es una de las más económicas que tengo. La verdad, ha dado un resultado muy bueno. Un placer que haya vuelto al taller. Terraja, de la marca Latin Tools. Esta ha trabajado en todo lo que es diámetro media y 3/4, con un filo más que interesante. La verdad que es una linda herramienta, con buena guía. Y es Latin Tools. Las herramientas Latin Tools, no sé, las herramientas Latin Tools, en lo personal, a mí me han dado muy buenos resultados. Son pocas las terrajas que uno puede decir, la verdad, ya tengo mi latita, esta me quedó de la otra vez, que la usé muy poco. Vamos a poner acá en la bandejita un poquito de nafta, solvente, benzina. Como nos gusta decir a los italianos, benzina. Y la vamos a limpiar, vamos a sacarle la cal. La cal es algo, ya que está, lo vamos a hacer. Vamos a sacarle los restos de hidro 3. Después vi, mientras limpio la herramienta, les comento, Gregorio ha encontrado una sección o un punto bastante interesante en lo que es el balance del año. La peor compra que ha realizado en el tema herramientas. Bueno, cuando dijo les voy a contar la peor herramienta que compré este año, creo que los que seguimos el canal y los que conocemos un poquito a Gregorio, todos sabíamos que iba a decir esa. Estaba convencido. Digo, va a poner esa en primera instancia, y no me acuerdo si corresponde a este año el alicate Inco. Van a entrar esos dos. Bueno, nada, sí, yo estaba seguro que iba a ser la prusiana Durol. Un desastre, un desastre. Yo he visto los tubos de impacto, que verdaderamente, no sé si ven ahí, esa caja de tubos genérica, ya la vamos a mostrar, ya la voy a mostrar, digo vamos porque estamos acá entre amigos, ya la vamos a mostrar, pero me la compré de regalo de fin de año, me lo merecía, porque estoy en campaña de mostrar algo que es obvio, pero me lo propuse y lo voy a hacer. Remachadora de Total, la verdad, no le digo que es la Sabatini roja o azul que estamos acostumbrados, pero que anda perfecto, anda perfecto. Bueno, comprenderán que es chapa estampada, ¿no? Como la gran mayoría de las remachadoras. Está dando vuelta una remachadora, una de las que fuera mi primera remachadora, que es amarilla, es negra con los grip amarillos, que esa hace más de 28 años que anda conmigo, o más, no, 28 años que anda conmigo. Me gustaría mostrarla, pero tengo una de las estanterías bastante complicadas, y no sé si quedó a mano. Y yo cuando digo que les quiero mostrar, ya me agarran ganas y no me gusta dejar las cosas. La he usado el otro día, porque esta, bueno, estaba allá. Tengo otras, pero bueno, uno se encariña con determinadas herramientas. Ya va a aparecer, porque no tiene patitas y no debe haber ido tan... Acá está. Esta, genérica, la vamos a limpiar, creo que es la primera vez que 28 años conmigo, 28 años, demostrable, comprobable, la pagué 5 pesos con 50, me acuerdo. Hagan las conversiones acorde a los años, eran 5 pesos con 50 reales, o sea, 5 pesos de la monedita, y me ha dado un resultado supremo. La verdad, bueno,
después de decir esto toco madera porque capaz que el próximo remache que pongo explota. Pero la compré, muchos conocerán, los que son de por acá de la zona, y tal vez no, pero conocen igual. La compré en Macro, hipermercado Macro. Me acuerdo que con una de mis parejas hacíamos compras para todo el mes. No sé si duraba todo el mes lo que comprábamos, pero era la premisa. Y bueno, había un pequeño lugar, una pequeña ferretería ahí, muy básica. Vendían lamparita y qué sé yo, y alguna herramientita. Y me compré la remachadora en ese momento, en ese acto. Estaba necesitando una limpieza esta herramientita. Bueno, como les decía, no sé si redondeé la idea. Ese es el problema de estar con algo en la mano y llevando una conversación. Sonó raro, ¿no? Bueno, ¿qué les iba a decir? Estoy con la idea de demostrar, si bien es algo obvio, y no son malos, yo les voy a demostrar que yo gasté 95 pesos en una caja de tubos marca Lustov, que en ningún lado los tubos dicen soy Lustov, mucho gusto, cosa que Diju, bueno, cualquiera de las marcas consideradas económicas hoy en día, todas las unidades vienen litografiadas con su nombre. Bueno, yo no pude encontrar en ninguna herramienta, sacando el grip de las Crique, que dice Lustov. Yo voy a demostrar cómo un genérico, que quizás, porque son genéricas muy buenas las Lustov, son genéricas muy buenas. Voy a tratar de conseguir una genérica, si no les digo mejor, no creo, pero igual en calidad, 40 pesos menos. 40 pesos menos, misma cantidad de unidades, mismas unidades. Lo que va a diferir un poco quizás es la calidad del portafolio o del maletín. Portafolio, cualquiera. Bueno, lo que les quería graficar es que si bien es una excelente unidad, ya en el peso se dan cuenta que el espesor de chapa de esta unidad es completamente superior, por no decirles el doble. Pero funcionan muy bien las dos. Los que estén con ganas, necesiten una remachadora. Yo sé que dicen que todos son lo mismo. Un poco coincido, un poco no. Ya saben mi teoría sobre eso. Pero bueno, sea Inco, Watford, Jadever, en Top, Diju, va muy bien. Yo puedo hablar de la total, que me ha salido muy buena. Se darán cuenta que tiene nervaduras para darle cierta rigidez. Esto es todo para darle rigidez, que esta obviamente no necesita tener. Así que bueno, nada, tenemos las remachadoras, las vamos a dejar por acá. Yo después voy a tratar de poner todo en su lugar. Vamos a seguir con el bolso. Lo tengo acá el bolso, lo que pasa es que si me lo pongo en la falda me queda incómodo. Lo pongo en la falda. Acá está el bolso. Llave para caños, sueca total, apertura máxima 55 milímetros. Tiene un par de pro y un par de contras. La cabeza de la herramienta nos permite trabajar dentro de la canaleta, cosa que en muchas no se puede, producto de las dimensiones. Es una buena unidad, carece de juego para lo que traen otras unidades. Aguanta muy bien el torque que uno puede imprimir, pero es un poco incómoda. La apertura entre
entre manijas es el doble de, por ejemplo, una Watfow, una Hadeber, una Crossmaster. O sea, esta luz acá es el doble de cualquiera de las unidades que vengo trabajando más cómodamente, como es la Watfow. La busco con la mirada para compararlas. Pero esto es fácil, esto uno, si está incómodo, pero la herramienta lo amerita, se dobla un poquito hacia abajo, sin daños, no pasa nada. Después tiene muy buena mordida, muy buena mordida. No es de mis favoritas, no es de mis favoritas. Estoy esperando a ver si hay alguna evolución o algún cambio en esta unidad como para hacer una nueva toma de contacto con esta unidad, dado que se le vuelve a dar una oportunidad a la marca, producto de siempre haber cumplido con las tareas, no haber estallado, y bueno, ver si modificaron esa falencia o esa incomodidad que por ahí, que es una incomodidad entre paréntesis. O sea, los que estamos trabajando en forma permanente con herramientas y demás, a diferencia de lo que puedan decir algún gil, notamos esas pequeñas cositas que si bien nosotros podemos trabajar y desarrollar tareas en forma exitosa con la herramienta, está bueno contarlas, porque si no, son todas iguales. Sería un canal como el del pelado. Son todas iguales. Todas funcionan, todas andan. No hay herramientas buenas, no hay herramientas malas. Lo que yo intenté siempre, y eso lo hablaba con el amigo Gregorio, una herramienta que a él le ha salido muy buena, a mí muy mala, otra que a mí me ha salido muy buena, a él muy mala. Uno tiene que juzgar. Yo sé que hay problemas de lotes, a veces de partidas, esto, lo otro. Eso creo que más o menos lo comprendemos todos. Pero uno tiene que juzgar por la que cayó en sus manos. Porque si buscamos la mejor de estas, por citar un ejemplo, la mejor de estas en 10 ferreterías, alguna va a ser mejor que otra y otra y otra y otra. Y si probamos la mejor, seguramente vamos a estar ante una unidad de excelencia, que es genial, listo, perfecto. Pero no podemos hacer que la gente ande por 10 ferreterías buscando la mejor de las 10 unidades que pueden tener una ferretería. No sé si me explico. Resumiendo, tenemos que juzgar la herramienta por la unidad que cayó en nuestras manos. En mis manos cayó esta. Yo hablo en base a esta. Será una cuestión de la marca, la empresa, la distribuidora de Pirulo o del dios MHC Tools, que el dios de las herramientas, no lo conocen, que haya un estándar de calidad definido, como era siempre, o hasta una determinada época. Uno compraba, vamos a casos puntuales, claros, para que lo entiendan todos. Uno compraba una Baco PU, listo. Sabía que iba a durar. Si se rompía, era la excepción. Ahora, no había diferencia entre comprarla del Mudo, comprarla en Ferrico, comprarla en 9 de julio y se me fue, y Buen Viaje, en Morón, Rivadavia y 25 de mayo. No había diferencia. O sea, sacar el precio, que por ahí en una estaba 14 pesos con 50, en otra estaba 13 con 80, 15 con 20 del Mudo. Precios de aquella época les hablo, no como... Es más. Lo que pasa que voy a tratar de modificarlo para el año que viene. Yo igual le prometí, y él lo sabe, que cada ocasión que yo tenga
voy a salir al cruce. Le voy a salir a cortar. Hasta tanto no pida disculpas a los magníficos. Los magníficos lo digo en forma sarcástica. Por habernos acusado de homicidas, de planear un crimen. Yo sé que el amigo Gregorio tiene los... Eso es otro de los temas que también me quedan de este año. Si bien con Gregorio ya hace un par de años que venimos hablando y qué sé yo, pero este último año se puede decir que tenemos una amistad sincera. De mi lado, de mi parte, yo puedo hablar de mis sentimientos. Es un tipo espectacular, es una gran persona, Gregorio. Bueno, él sabrá lo que piensa sobre mí, que no es necesario que salga haciendo un video diciendo Tano, te aprecio. No, quiero decir que siempre tuve eso desde chico, de que yo puedo hablar de mis sentimientos, no de lo que piensan los demás. Porque si uno dice, tenemos una gran amistad, va a saltar otro y te dicen, sí, la amistad, esto, lo otro. La amistad es lo que tenemos con Gregorio. Habla, che, Tanito, ¿estás bien, loco? ¿Qué pasa? Que no estás subiendo video, amigo, ¿cómo andás? Todos los domingos un mensaje de Gregorio, simplemente para saber cómo estás. Hay que estar en cualquier lugar, en cualquier situación y acordarse. Eso es un amigo. Eso es un amigo. Es decir, le tengo que mandar... ¿Cómo andará el loco este? Yo siempre dije, la vida me puso los mejores amigos. Yo no sé si soy tan buen amigo, pero a la hora de jugarse el pellejo por un amigo, yo cuando no tenía mis hijas, mis amigos eran lo que mis amigos eran lo que me limitaba a mí a irme a Italia en la crisis del 2000. En la crisis del 2001 no me fui a Italia. Todavía quedaba alguno vivo. No vivo que me conociese, ni que tampoco conociese mucho en profundidad a la familia. Vamos a tomar etimológicamente la palabra familia. Que tampoco conociese a la familia, pero porque por ahí, sí, Antonio Vallano, Vallano se le decía, como decir, el Tanito Ilaco. Andolino Vallano, sí, era vecino de mi abuela. Y bueno, listo, nada más. Y una vez me regaló una bolita, una cañica para jugar. Bueno, había esos contactos todavía, que tímidamente, mal que mal, pero acá yo tenía mis amigos. Siempre mis amigos fueron lo más importante que tuve. Yo buscaba imágenes paternas en los suegros, en los padres de mis amigos, y en mis amigos encontraba familia. La verdad que bueno, tuve la suerte de tener excelentes amigos y bueno, Gregorio la verdad que es una persona que yo aprecio mucho en forma sincera, lo digo, ¿no? Y que venga a decir, que ve cómo están de mal de la cabeza, que esto, que lo otro, que andan a los cuetazos. Ahí es cuando Trani dice, vamos con Plamo. 2 horas más llorando ahí como una virgen. Gregorio tuvo un episodio en su vida que tuvo que bajar a 2 ratas. Está bien, yo me duele más la anécdota que él contó, que se quemó un poco el laurel. Pero igual yo he visto plantas, y yo obviamente él sabe 10 millones de veces más de plantas que yo. Yo he visto plantas que se han quemado y que han salido con más fuerza al año siguiente o al tiempo siguiente, han como reverdecido. Es como que le viene bien también. Pero me duele más que se le haya quemado el laurel que haya matado 2 ratas. Pero este tipo, ¿qué sabe? Si a él no le duele, si es una etapa
dolorosa de su vida, porque también hay que cargarse 2 boletas arriba, ¿eh? Hay que andar con dos, más allá de que sean 2 ratas, 2 ratas, como el que tuve yo ahí, un encontronazo en Palomar, por más que sean 2 ratas inservibles que no lo van a reclamar nadie y no sirven ni para repuestos oncológicos, hay que cargar con esas 2 boletas. Y este tipo libremente dice, porque hay que ver lo mal que están de la cabeza, porque están planeando un homicidio. Bueno, el día que pida disculpas, como corresponde, yo voy a dejar de atacar. De todas maneras, él sabe dónde encontrarme, sabe cómo pienso, sabe qué hizo, sabe qué no hizo, sabe todo. Redondeando y resumiendo, las amistades verdaderas son así, son las de vos que desayunás. Yo soy de esa época. ¿Qué desayunabas vos? No, pan con dulce de leche. ¿Te acordás? El pan con dulce de leche y manteca y veías Bonanza, sí, te acordás y esto y lo otro. Nace una amistad. Ahora, loco, tengo esta pinza que vos tanto deseabas. Un amigo de la comunidad me regaló la pinza y cómo te quiero, electricián. Y acá tenés... anda la puta que te parió. No tenés menos... Código no sé, pero calle tenés menos... Menos calle, menos barrio, menos arrabal tenés. Bueno, ojalá el año que viene simplemente este pelado llegue a la gloria. Hablo de 100.000, 100k de suscriptores como él quiere, con una línea de herramientas. Si querés, agarramos esta, le ponemos una cintita acá que diga MHC Tools, si es lo mismo. Y comercializala vos. ¿Qué te van a decir? Está todo bien. Vamos a salir del tema del tipo este, porque si no parece que... volviendo al tema de Gregorio, que habló de la peor compra, que yo estaba entre el Alicate Inco y estaba seguro que le iba a tirar a la Prusiana Durol, porque primero que no tuvo ningún tipo de no digo de evolución, pero de que alguien se interiorice, se interese y diga, bueno, nuestra unidad falló, señor, quédese tranquilo, le vamos a reponer la unidad, puede pasar, nada. El Alicate, mal que mal, se lo cambiaron. Tuvo que ir él, le dieron un usado, pero eso ya es inoperancia de el lugar. A lo que voy. Yo también he cometido 2 compras, podría hablar de 3 compras, pero 2 compras este año, 2025, y ya todos saben, la pinza de presión Rucci, que la voy a cortar y la voy a hacer yo, una pinza. La pinza de presión Rucci me reventó en las manos, pero literalmente. Pero ¿qué explicación le puede...? Dale una explicación lógica, loco, a eso. Vos que tenés la bandera, la poronga de Rucci... Dame una explicación lógica de cómo un tipo que estira carrocería con la herramienta esa, a mí me explota en las manos aflojando un caño. Porque la verdad no lo entiendo, y yo mintiendo no estoy. O sea, la herramienta, vos la apretás, le das carga, muerde como si fuese, no sé, una apasionada en un trámite venéreo. Muerde, la mordida es indiscutible. Pero vos la sentís a la herramienta crujir, como diciendo, explota. No soy de tener miedo, o sea, no tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. No, todos tenemos miedo. Que lo dominemos, el miedo nos pone en alerta. Viene un tipo con un 38, miedo vas a tener, pero está en vos, en esas décimas de segundo, pensar qué vas a hacer, cómo lo vas a bajar, cómo lo vas a
a doblegar, cómo lo vas a desarmar, cómo vas a revertir la situación y no paralizarte. Miedo tenemos todos, pero volvamos a la etimología fina de la palabra miedo. Daba miedo que se corte un remache de esos y que la herramienta vuele en pedazos. O sea, yo la posicioné, apreté para aflojar toda una cañería de media y la herramienta crujía que se estaba por reventar. Al momento de liberar el gatillo, yo no soy mantequita, me van a ver con todos los dedos negros, no tengo problema. Pero me pegó un latigazo en una uña que me lo dejó negro. Digo, no, estoy laburando con mi sobrino, se llega a lastimar con esta mierda de herramienta. En un momento la tenía laburando a la altura de la cara, y estoy hablando de la pinza de presión o la querida perro, la denominada perro, la premium. Estaba laburando a la altura de la cara y me puse a pensar, digo, se corta el remache, porque se puede cortar, se corta el remache, me saca un ojo. Ahora te da miedo, ahora te da miedo. Los EPP no lo usan nunca y ahora te da miedo. No. No es que ahora me da miedo y antes sí, y ahora no, y mañana sí. Estamos hablando de ante un riesgo inminente. Esa herramienta estaba para explotar. Llevó la fuerza hasta arriba todo lo que pudo, están zarpadas de dureza y se dobló como un mono. Hicimos el video, digo hicimos, ustedes, yo hice el video frente a ustedes. Abro paréntesis, una de las mejores Stilson que compré este año. La herramienta se terminó de desintegrar acá, arriba del banco, o en aquel, arriba del banco. Caían los pedazos. Salta uno y me dice, se ve óxido entre las piezas, se ve que eso lo usaste en el agua. La tengo hace 15 días. Partamos de la base que estamos desarmando instalaciones de gas. El contacto que tuvo con el agua es 0. Estamos desarmando instalaciones de gas. Hablan de estirar carrocerías y yo, pongámosle que la sumergí en agua, se desintegra la herramienta. Tienen que replantearse algunas cosas. Como por ejemplo yo cuando digo, y me lo tengo, a ese sí lo tengo montado en un huevo, me hace acordar como cuando no me acuerdo si al Loco Di Palma o a Traverso lo compararon con Cocho López, creo que en medio de un asalto, y le dice, mirá, la camioneta llévatela, haz lo que quiera, pero no me compares con ese tipo porque yo te cago a trompada. Bueno, lo mismo. No me comparen con Mantecol ni nada, un muchacho macanudo. Medio que tiró un chiste, te estás mantecolizando. Me agarré una calentura. Qué tipo vomitivo, que me da asco esa persona. O sea, no. Y todos los secuaces que tiene atrás, que le quieren chupar, pues, no digo las partes, digo la fama, fama. La fama es puro cuento, decía Tango. Decía Gardel, la fama es puro cuento. Tiene 600 palos de suscriptores, pero cuando a ser suscriptores era nada. Estaba él y ATC, entonces ¿qué miro? El pelotudo falopeado, así, sí, capaz que estabas bajo los efectos. Digo capaz, capaz. Capaz que estabas bajo los efectos de la marihuana, porque es medio raro, en una habitación donde no entra el sol, producto de que se cortó la cinta persiana, con un sombrero y gafas negras. Dale, algo pasa ahí. Bueno, y claro, arrancó en una época que era mirar a TC o mirar al tarado este. Bueno, vamos a mirar al tarado este. Me suscribo, listo. Así sí, llegás a 600 palos, tranquilo. Pero no vi ninguna de las marcas que vos hayas representado, querido Mantecol, y espero que tengas un excelente año nuevo. No vi ninguna de las marcas que vos hayas representado, que capaz que existe, y la limitación es de uno.
no vi ninguna de las marcas que vos hayas representado. Hablo de Hilti, porque no se puede hablar de Hilti, está prohibido hablar de Hilti. Hilti, la marca roja que hace herramientas, todo eso. No, no vi a Hilti, no vi Total, no vi... ¿Qué otra? Bueno, Saladillo, que la verdad, yo que el señor Saladillo te saco a patás en el orto de la fábrica. Bueno, hablaste siempre mierda de Saladillo. Hay un billete, ya está, somos todos amigos de Saladillo. Bueno, que no, que la pulgada, que no se puede roscar y fusionar. Que Saladillo toda la vida se pudo roscar y fusionar, maestro. Hace 20 años que trabajo con Saladillo. Mejor caño, imposible. Pero bueno, nada. No vi ninguna de las marcas que haya dicho, bueno, hemos tenido el orgullo de llevar al señor Mantecol Videos a Alemania y nos dio esta devolución. Nada. Mi ignorancia me indica que la torta es muy grande y bueno, llévalo el boludo total. Ya está, ya, un poquito más, un poquito menos. Alquilo el avión. Nos falta un gil para llevar. Bueno, si le falta un gil, búsquenlo al Tano y Lacua. No, ese no va a querer, además habla mierda de la marca. Ah, bueno, listo, lleven al pelotudo del sombrerito. Es una cosa así. No, hablando en serio. Dejate de joder, Mantecol. Te felicito porque sos el retrato de la abuela. Sos el retrato de la abuela. Hace 40 años que estás en la cómoda. Te felicito porque bueno, pero también está en la esencia de cada uno. Yo renegaré, putearé, llegaré molido a mi casa, nada. Pero a mí también me dicen señor. No te creas que vos sos el señor y a mí me dicen, che negro, ¿cómo andás? No, a mí, ¿sabés quién me dice che negro? Juan Manuel Papa, que es un orgullo, es un muchacho de acá de Aedo, que es un laburante, los talleres, che Tanito, ¿cómo andás? A ver cuando hacemos algo, cuando tiramos unos choris, dale boludo, pasate. La gente que me tiene que respetar, a mí también me dice señor, payaso. No te creas que porque te mandaron a Alemania vos sabés algo. Vos no sabés nada. Sos marketing. Lo mismo que lo otro, bueno. Nada, ya está, vamos a salir de ahí. Pero se los quería devolver, les quería hacer la devolución. Bueno, y el Técnica X, para cerrar el tema ese, para que vean que yo no me callo. Vende cursos de manejo de herramientas. No sabe que las herramientas vienen litografiadas en milímetros y en pulgadas. Ya cuando vi eso dije, no, bueno. Y lo decía con una sinceridad que tenés que ser más actor que Star Trek, Arg. Al que le mando un saludo a Luis. Me acuerdo cuando teníamos los quilombos con Luis. Pero era un tipo que sabía, había vivido, había tocado, sabía de lo que hablaba, electricista industrial. Había para hacer un ida y vuelta. Estos dos son entre los dos. Pero bueno, son felices así. ¡Envidioso! ¿Tenés envidia vos? ¿Tenés envidia? No tengo envidia. Yo eso lo hablaba con un amigo y el que me conoce a mí sabe que la envidia no está en mis sentimientos. Por mí que le regalen al Dolape, que le regalen, que vayan todos los talleres y le regalen y le digan, mira, esto era de mi abuelo, esto era de mi tío, esto era de... Esta es la herramienta con la que falleció mi abuelo cambiando un motor en un puente grúa y quedó colgado de ahí, vinieron los bomberos y sería un honor para mí que la tengas vos. Eso a mí no me molesta, al contrario, yo
generalmente demuestro mi aprecio a las personas regalando herramientas. No me importa. No hay envidia en que le regalen cosas. El problema mío con él, y él lo sabe, sacando la parte que me trata de enfermo mental, esquizofrénico, que eso es todo puertas adentro, no demostrable, obviamente. El problema es cuando viene una marca, te pone el billete y vos decís que es buena. Y la herramienta no sirve. Ahí es donde nace el problema. Y no me vengan con que a mí el dueño de la empresa me dijo que haga lo que quiera, que esto, que lo otro, que probala, dale por todos lados. Es mentira eso, muchachos. El dueño de empresa que viene y te trae las herramientas y pone 2 millones, 3 millones de pesos en herramientas para que vos jugués ahí cortando cablecito, haciendo pelotudeces. Lo que menos quiere que le digas es que el color es feo. No, es perfecta la herramienta. Se pierde la objetividad, se pierde la neutralidad, se pierde todo. No podés probar una Nipex y no podés probar una Pseudadurol. O sea, no existe. O sea, no. Por mí que le regalen todas las herramientas, todos los talleritas, eso a mí no me calienta. Ahora, cuando hay que dar una devolución sobre una herramienta que uno va a comprar, no. Y él sabe que hay herramientas que las ha hecho pasar por buenas y eran un desastre de herramientas. Él lo sabe bien. Rucci. ¿Qué pasó con Rucci? Y volvemos al tema porque es donde nació el quilombo. Para él fueron herramientas de primera línea, de avanzada, de vanguardia, y nunca lo vi aflojar ni apretar un codo con esas porquerías. ¿Por qué no usa la Pico del Oro Rucci? Ahora la va a empezar a usar, en todos los videos me parece. ¿Por qué no usa la Pico del Oro Rucci? Esperen que se me cayó el techito, ¿se dan cuenta? Yo sabía. Yo hago televisión en la época de Silvio Soldán, 1950. Bueno, otra buena compra fue la 12 pulgadas apertura extra con este grip, que la verdad no me gusta, me acostumbré a él. Pero bueno, ya han aparecido modelos estándar, llamémosle, con apertura extra. Alguno que otro he mostrado de la línea total. Sigo sacando herramientas del bolso Watford. Esta es una prensa C que tengo hace un montón de años, que se dan cuenta que la he utilizado en el momento del armado de la puerta tipo granero, para tener algunas como tercer mano, digamos. Para tener como tercer mano al momento de puntear algo, que después opté por remachar hasta tanto presentar, porque si no había que puntear, si por ahí quedaba algo que no me gustaba, molar de nuevo. Entonces con los remaches uno le volaba pero bueno. Martillito Dishu, la verdad, bastante bien balanceado. Ha cumplido las tareas de obra. Vieron que en la obra se usa para casi se cae todo. En la obra se usa para cualquier cosa. El martillo de uña, precio, calidad. La marca viene demostrando ser una de las más ayornadas a esa ecuación. Bueno, Inco ya picó. Yo hablo mucho con los muchachos de la bulonera, de la ferretería, y claro, te pasan el precio Inco, te pasan los distintos precios, y
Claro, ellos no saben que yo hago videos, o si lo saben nunca me lo dijeron, y si yo tampoco se los dije. O sea, no. Y me dicen, pero llévate esta. Por ejemplo, yo había visto un estado de unas herramientas, de unos tubos, Inco. 46 piezas, de un cuarto, algo así como 50 pesos. Algo así como 50 pesos. Está lindo. Se lo veía Inco. Y me dice, pero tengo el mismo en Watford. 36. Comprátelo, son iguales. No, yo quiero el Inco. Bueno, como vos quieras. Pero bueno, hay una diferencia importante, porque en esa pequeña diferencia uno se compra otra herramienta, que también ya vamos a hablar de eso. Tengo que mostrar algunas herramientas nuevas. Tuve la premisa de que sea el primer video o el segundo video del año que va a comenzar. Así arrancamos mostrando herramientas nuevas y no queden colgadas. Porque después se dificulta, incluso ha pasado que ha habido algún video vidente prolijo que empieza a querer ver de entrada y busca los videos y después al momento de decir buscalo en el año, buscalo a principio de año, no lo encuentro. Bueno, estaba claro, quedó el 31 de diciembre del año pasado. Todo un quilombo que por ahí no está bueno. Llegamos a la moladora que se ha hecho solidaria sin exagerar. Y acá, querido criollo, si a vos te cuestionaron y te cayeron los haters, entre paréntesis, bienvenido a YouTube. Ya tenés hater, bienvenido a YouTube. Te cuestionaron los haters de que hiciste 4 agujeros en losa con una agujereadora de 30 pesos. Bueno, quédate tranquilo que ahora se vienen para acá. Con esta amoladora de 4 pulgadas y media realicé más de 300 cortes. Amoladora angular cuya potencia me lo olvidé, pero son 700 watts. A ver cuánto declara. 900, perdón, me equivoqué. 900 watts. Realicé cerca de 300 cortes en cerámica. Más por ahí marcar alguna mampostería y qué sé yo. Y tenía ganas de desarmarla y lubricarla. Me veo impedido en hacerlo porque no tengo la grasa exacta, no estaba pensado. Entonces no compré la grasa, pero prefiero ponerle cualquier grasa a que ande seca, porque que ande seca la caja de engranajes levanta temperatura y genera desgaste. No les estoy diciendo nada que no sepan. Esperen porque, claro, salpiqué. Lo que sí quiero es limpiarla un poco, darle un poquito de mantenimiento. Sacarle... porque en el laburo de nosotros, lo que jode las amoladoras y ese tipo de cosas, es la arena, el polvo, no es otra cosa. No les estoy diciendo nada que no sepan, no les estoy diciendo nada nuevo. Pero bueno, vamos a limpiarla, vamos a dejarla ATR. Quiero arrancar el año, que va a ser difícil ya por la altura que estamos. Quiero arrancar el año sabiendo que tengo, que no tengo y dónde está. Y en caso que haya que ir a buscarlo, Porque a lo largo del año que queda una maquinita en un lado, que queda una maquinita en el otro. Y así yo sé bien dónde están las cosas. Y de vez en cuando les recuerdo a los clientes, les digo, voy a pasar, mirá que voy a pasar.
Sí, quédate tranquilo, está acá, no jode. Porque una cosa es que estén especulando con que vos te olvides, que hay clientes que ni se les cruza por la cabeza eso. Y hay otros que están diciendo, este no llamó, este no avisó, este no pasó, en cualquier momento me hago una moladora. Sinceramente no sé cuánto hace que el criollo sube videos. No sé, la verdad. Yo llegué al canal de él por intermedio de Gregorio, que lo mencionó en forma positiva. Y digo, vamos a ver qué dice. Y es el exponente, que hasta tanto no se deje doblegar, ¿no? Es el exponente de todo esto que venimos queriendo pregonar. Eh, no digo lo de la vieja guardia, porque la vieja guardia sería mantecol. Pero si esa es la vieja guardia, muchachos, nosotros somos los que ponemos somos los que ponemos el billete. Somos los que compramos la herramienta, nos ensartamos o salió buena. Pero no somos San Martín. No somos los Robin Hood. De todas maneras, la herramienta, miren, voy a usar el multipunto. La herramienta la íbamos a comprar de la misma manera, así que no. Es mostrar un poco la pasión de uno. A ver si está la grasa, porque yo estoy desarmando. El otro día tiré unos tarritos de grasa que ya estaban con muy poquito vacíos. De última, bueno, después tras de cámara le pongo. Pero quiero evaluar el desgaste de la maquinita. Quiero evaluar el desgaste de la máquina. Qué bien que se hizo solidaria la punta. No sé si lo notaron. Qué bien que se hizo solidaria la punta a la cabeza del tornillo. Que quedó puesta en el tornillo y se despegó del portapunta. Vieron que esto es por imán. Claro, bueno, en esa no te pasó. Claro, pues tiene nafta. Tiene nafta y parece que no, pero bueno. Ocupa un espacio. No hay una relación de compresión. Ya se me cayó un tornillo. ¿A vos te cayeron unos cuantos? Esto lo vamos a poner a lavar acá un poquito, que es más mugre que nafta. Vamos a echarle un chorrito más. Y vamos a ver la caja de engranaje cómo está. La grasita. Claro, esto cuando levanta temperatura se hace solidaria a toda la cajita. Toda la cajita. Los dos engranajes, piñón y corona que conforman. No, yo pensé que iba a estar más seca. No porque haya hecho ruido, porque desde que está dando vuelta nueva, nunca le hice esto y miren que la sometí a castigo. Esto pues arranca y vuelve un poco para cada lado. No se está viendo. Bueno, ahí no sé, no les voy a explicar cómo funciona una moladora con esto, o sea, cómo traslada el movimiento de giro del eje de motor a esto que lo hace girar en ángulo, o sea, es un piñón y corona elemental, así que nada, simplemente vamos a ver que haya grasa, tampoco es cuestión de llenarlo hasta arriba. Tendría que haber comprado una grasa ya para hacerlo bien, pero bueno. No marqué dónde iría
porque generalmente esto va en cualquier posición, quiero decir. O sea, los agujeros están hechos en forma simétrica. De todas maneras, yo sugiero siempre marcar al momento de desarmar, ya sea un diafragma de calefón, cualquier cosa que vayan a desarmar, marquen la posición con dos puntitos, una sierrita, le hacen la marca y ya saben que combinan las marcas y queda como estaba antes. Incluso en lugares donde es obvio el orden de las piezas, como en este caso. Pero hubiese estado bueno predicar con el ejemplo, ¿no? Pero no lo hice. Licencias que me tomo por ser 31. Perdón. No estoy haciendo otra cosa que apretar la tapita. Pero ya, por lo menos, esto no lo maten porque no es necesario. Si se les afloja, como han comentado en algún, yo no hago review, como le llaman, de máquinas y eso, pero uso máquinas. Si se les afloja, porque algunos amigos han comentado, se me afloja permanentemente, ellos le llaman el portadisco. ¿Portadisco te referís a la tuerca primaria? No, a toda la caja con engranaje y todo. Bueno, se te afloja la coronita, sale con la tapa y todo, sí, se caen los tornillos. Bueno, fíjate, porque la moladora está vibrando y está, al girar en forma excéntrica, está aflojándose todo. Fíjate, ahí hay un tema de empuje, rulemanes, hay algo que ya se ha gastado y nada, tenés que ver eso. Bueno, me quedo tranquilo que la moladora no estaba laburando seco. $900. Me parece la medida básica para empezar a laburar. Para empezar a laburar, $900. Ahí dale, campeón. Bueno, moladora ya está. Ya le hicimos una pequeña recorrida. Terrajita, en este caso. Línea Sanogas, industria argentina. Vamos a pegar una limpiecita. Terrajita de 3/4. Caño polipropileno. Incluso el tubileno. Espectacular como corta. La guía es bastante exacta. Muchos de los problemas de roscas en caños polipropileno surgen de un mal corte de la pieza a roscar. Tiene que estar a 90 grados o lo más parecido posible. Y digo lo más parecido posible porque cuesta ya de movida sacar un corte recto. E incluso cuando uno tiene algún problema de vista es peor, pero bueno, ya la mano más o menos va. Y la guía de la terraja. La guía de la terraja es bastante importante al momento del roscado. Eso tiene su corolario o su contrapartida, que la guía tenga cierto juego cuando el corte no es del todo a 90 grados o no está cerca. Porque hay cortes muy feos, muchachos, déjense de joder. Yo desarmo a veces lo que arman. Y ese juego en la guía les permite que muerda ese, no les digo a 45 para no ser un exagerado de mierda, pero hay que cortes que se podrían hacer con un poquito más de ganas, de vez en cuando tensar la sierra, qué sé yo, no sé, digo. O cómprense una tijerita, que también hay que saberla usar, porque
he visto cada corte en Termofusión. Yo tengo tijeras, tengo de la marca Tigre, tengo 3, seguro. Debería haber una cuarta, pero no sé dónde está. Sigo usando el arco de sierra. Me gusta trabajar en la antigua escuela. Bueno, pinza de presión Watfow. La verdad que para lo que se pagó y lo que viene usándose y comportándose, no admite queja esta herramienta. Va muy bien. Va muy bien. Es una muy linda unidad. Si yo bajo, porque acá, bueno, ya todos saben, tengo el tablero de herramientas de uso constante del taller. Tengo de la marca Ruhlmann, tengo genérica, tengo Inco, tengo Total. Total viene con unos embellecedores, al igual que la marca ZX. Son todas más o menos parecidas. Pero si las comparan, si lo que van a hacer no es tirar una carrocería, pero si lo que van a hacer es tener simplemente, como yo lo he hecho tantas veces, un cable en una batería, en un terminal, en un borne de batería, por la ausencia de terminales de borne, sostener un cable apretado, la que compran en el supermercado va como piña. Que igual, entre paréntesis, hay que tener cuidado con lo que compran en los supermercados, porque yo en una época en Coto compraba de estas mismas, si bien esta es una genérica de marca Watfow o de nombre Watfow, yo compraba genéricas que en la marca de Coto, Top House, Top Home, no me acuerdo. Espectaculares herramientas, en aquel momento económicas. Hoy en día, cuando se venga un siciliano desde Guisi, un siciliano desde Coto, vamos a ver si esas herramientas que antes eran tan accesibles y económicas, debo haber comprado no menos de... Estaba viendo si había alguna acá. No debo haber comprado 20, por lo menos, porque yo en una época de mi vida iba a desayunar. Algo se cayó. Una masa. Yo en una época de mi vida iba a desayunar todos los días al Coto de Ciudadela y todos los días me compraba una llave de esta. Plata de hoy es como decirle, no sé, 3.000 pesos, 4 pesos, 4.000 pesos, para que no se confundan por la época. 4 pesos, todos los días me compraba una. Y a la caja de 15 unidades estaba el tipo ahí como un gil. Compré así también un tendal de estas genéricas. Juego de mini pinzas. Compré. Que han sido de buena calidad. Han sido de muy buena calidad. Hoy en día hay que ver si se consiguen al mismo precio. O sea, con la misma relación de precio de aquella época, ¿no? O sea, la relación de precio de aquella época era como que hoy esa herramienta valga 15 pesos y pagarla 4. No sé, cucharita de albañil, que se ha hecho más que solidaria en todo tipo de tareas. Tengo que traer los baldes. Pero eso me dijo que me los arrima Lucas en el camión. Tengo el banco de roscas. El banco de roscas lo quiero modificar. Cada vez que hay que mover ese banco. Está bien, ese banco podés armar un motor 6 cilindros, podés hacer rosca, podés poner la agujereadora y agujerear de banco. Pero, vamos a sacar un poco la... Si ustedes pudieran ver el trapo, está lleno de residuos de polvo de cerámica, de la limpieza en la moladora. No le vino mal el mantenimiento. Mirá cómo limpia con nafta una cuchara albañil. ¡Ay Dios, ay Dios! Esto es así. Bueno, y voy para hablar de temas varios. El amigo Gregorio, en su canal,
Ha hecho unos videos bastante interesantes. Estaría bueno, se lo propongo al amigo, una autobiografía. Que sí, ya está, ¿no? Obviamente hay videos de él. Soy un fanático de saber de la historia de las personas que yo admiro y aprecio, sus comienzos, sus reniegos. Estaría bueno una biografía, 2 horitas, anécdotas. Se imagina, bueno, esta caja es una caja de luz estanca, que yo la utilizo yo limpio y hablo y no doy ningún tipo de explicaciones de nada. Está bueno para el tallerista, o el muchacho en la obra, el que le mando un saludo, que me está escuchando, que no necesita ver, pues yo sigo hablando, soy como el mudo, sigo la conversación a los gritos desde atrás. Estoy limpiando una cajita donde guardo tarugos, tornillos. Bueno, esta caja está siempre llena de tornillos, pero uno deja 3 en un lado, 3 en el otro. La recuperación después se hace lenta, ¿eh? Tarugos. Bueno, uno va a la ferretería industrial, compra una gruesa de cada cosa y ya tiene ahí. Porque en los domicilios es así, y esto lo sabe el que lo labura. En los domicilios es así, a veces es mejor poner 6 tarugos, 6 tornillos de uno, que tener que andar saliendo, yendo a buscar una ferretería, capaz de estar en una zona que uno no conoce. Nada, perder tiempo, y es lo que falta para terminar e irse. Está bien, uno los pone, después cuando los quiera recuperar va y le dice, ¿me das 6 tornillos y 6 tarugos? Sí, ¿qué te debo? 5 pesos. 5 lucas. Bueno, dale, listo. Hay que ir a la ferretería industrial, comprar una gruesa y se acabó el problema. Porque el ferretero vive de los tornillitos, es así. Yo estuve en ferretería, estuve en ferretería. Si bien formaba parte, qué sé yo, pero bueno, una maquinita de agujerear que se ha hecho solidaria en todo lo que fue la obra. Le vamos a sacar la marca. Bueno, no, se la vamos a dejar. Tampoco somos tan importantes. Pero no quiero que porque ustedes la ven, no dicen nada. Porque así como me ven, hay gente que confía en mí. No, el no le dio resultado, no dijo nada, pero se la ven todas las obras, vamos a comprarla. La compran, pluf, explota. No, el no es un pelotudo. Pasa eso, ¿o no? Vamos a limpiarla, que esté bien presentadita. Un mandril hermoso esta maquinita, ¿eh? Un ron espectacular, espectacular. Tengo que agarrarme la costumbre de apretar las mechas con la llave, porque sinceramente yo pongo la mecha, agarro el mandril, le doy, la hago patinar un poco en mis manos y ya queda agarrada. Está mal, yo sé que está mal. Yo no les digo que hagan lo que yo hago, yo les cuento cómo hago en mi vida cotidiana, ¿no? Después, bueno, cuando por ahí está la mecha muy filosa y el material se resiste, obviamente le pego una ajustadita con la llave, que generalmente la llave nunca está. En algún lugar hay una caja con, sin exagerar, 6-7 llaves de distintas máquinas que van todas en la misma, pues son todas 13 milímetros, mandril ROM. Bueno, una de las que se ha incorporado a último momento de la mano del amigo Miguel, si bien yo tengo de la antigua escuela de estas llaves, el amigo Miguel siempre que me ha mandado un dato sobre comprar herramientas, ha sido un dato exacto, un dato certero, muy buena llave, muy buena resistencia.
quizás poca apertura, pero bueno, es 10 pulgadas, marca en top, con una... Hay que aprender a valorar los que estamos en los laburos y demás. Tenemos que aprender a valorar estas anatomías extrañas de las herramientas, porque una cosa es el trabajo en línea, y eso lo hablaba una vez con el ingeniero Domenico Taraborelli. Ah, lo hablaba con el ingeniero Garibaldi. No, mentira. El ingeniero Domenico Taraborelli es un tipo que es un cliente mío que se ha ganado mi respeto y yo me he ganado el suyo, dicho por su esposa. Cuando yo comencé a trabajar para el ingeniero Domenico Taraborelli, ingeniero en Volkswagen, una presencia muy inspiraba respeto. Yo era un pibe, pero un pibe en serio. Y ellos sabían que yo estaba haciendo el curso de ingreso en la UNLAM, la Universidad de La Matanza. Sabían que yo estaba haciendo el curso de ingreso. Creían que, no sé si creían o no, pero asociaban a que yo quería estudiar ingeniería, producto de mis gustos técnicos y de mis habilidades. No, yo estaba haciendo el curso de ingreso para la carrera de Derecho. Yo quería ser abogado. Pero bueno, eso no viene al caso. Cuando yo empecé a trabajar para el ingeniero Domenico, para Domenico, hoy es Domenico, hoy. Él se iba a Pacheco, a la Ford, a las 7 de la mañana, volvía a las 7 y media de la tarde, 7 y media de la noche en invierno. Tuve la suerte de, aunque no lo crean, pueden no creerlo, está todo bien. Tuve la suerte de probar, manejar. Había que ir a comprar. Había dejado de funcionar una estufa. La esposa se llama Liliana. Liliana dejó de funcionar, bueno, me llama. Sí, no prende, listo. ¿Y cuál es el problema? No, la termocupla. Bueno, ya es tarde, le digo, está todo cerrado. Es a unas cuadras del taller, no había ido con vehículo. Mañana vengo en la mañana y se la cambio. Bueno, dale, me vas a hacer cagar de frío toda la noche. Mañana vengo y se la cambio, Liliana, no hay dónde comprar. Uy, está llegando Dome, me dice Doménico. Está llegando Doménico. Le digo que te lleve, Pará. Dome, no entres a nada. Esas mujeres escandalosas. Dome, no entres. Hay que llegar también de Pacheco todo el día afuera y que la ve. Dome, no entres el auto. Los huevos. No se conocían, el tipo estaba todo el día afuera, la mina todo el día ama de casa, está bien, podías comerte una ensalada en el piso, lo que menos ibas a encontrar era residuos de suciedad. Ama de casa a la antigua, dame, ¿qué pasa, Lili? No, que está el Tano, llévalo a comprar una termocupla, bueno. ¿Cómo anda, Doménico? Yo todo calladito subo una nave espacial, ay Dios, una nave espacial. Bueno, y fuimos entrando en confianza de a poquito. Me miraba así, yo lo miraba así, como diciendo, y este, y él me miraba y otro. Rompe el hielo. Quiero que sepas que si seguís trabajando en mi casa es porque me gusta cómo trabajás. No, está bien. ¿Usted cómo anda? Le digo. Bien. ¿La fábrica? Pues yo estaba trabajando ahí en la casa, escuchaba las conversaciones de la esposa con la hermana. No, que Doménico está en la fábrica, está renegando con esto, con lo otro. La fábrica, ya era de la familia, la fábrica. ¿Cómo anda? Estoy probando con esto, tengo que probar un par de... Ah, qué lindo auto. ¿Qué auto es? Todavía no tiene nombre, me dice. Y el que maneja a mi señora tampoco. Estamos haciendo unos ensayos. Aunque parezca mentira, no. Estamos haciendo, porque hay otro que hace ensayos con ensayos de desgaste y esas cosas. No, este es un ingeniero de verdad. Estamos haciendo unos ensayos, que esto, que el otro. Ah, ¿y qué auto es? No, todavía no tiene nombre, me dice.
Vamos a comprar. Compramos una termocupla así así. Cuando yo vuelvo de la ferretería, Doménico del lado del acompañante y del lado del conductor vacío. Encaro para la puerta del lado del acompañante y acá no pensé, pero hoy podría decir, pensé que venía el hijo, pensé que habíamos ido nosotros solos. Entre paréntesis, el hijo de Sergio y Gabriel, les mando un saludo grande. Maneja vos, me dice. Estábamos como, no sé, en ramos. Somos de Aedo, estamos en ramos. Maneja vos. Quiero que me digas una opinión sobre determinadas cosas. Bueno, ¿qué voy a decir? Un avión era eso. Ese lomo de burro, agarralo como viene. ¿Sí? ¿Cómo lo sentiste? Bien. ¿Se te fue? No. Llegamos a la casa. Armo la estufa, me pagan, me dice, ¿te gustó el bicho este? Sí. Bueno, esto es un diseño que yo estoy haciendo con otro ingeniero, bla, 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 bla. Todo dicho por él, no me empiecen que el muchacho Smoke dijo que es mentira. Yo a Smoke lo sigo desde la época de Corsa, así que todo posta lo que estoy diciendo. Y no lo digo por el amigo Gustavo Pasaro, que lo citó el otro día, Eduardo Smoke. No. Es más, Eduardo Smoke tiene una GS, una Torino GS y una Torino ZX. Nos hemos encontrado en algún encuentro, pero no de estos multitudinarios chetos que se hace ahora. Éramos dos muchachitos. Él, obviamente, con mucho más futuro y proyección que uno. Pero un excelente tipo. Un excelente tipo. Buena esencia, buena madera. Humilde. No. Tengo la suerte de haber conocido esas personas mínimamente. Como también tengo la suerte de haber conocido quien fuera un ídolo para mí en vida. Y no por nada en particular, porque era un tallerista. Don Guillermo Suárez, que es el padre de Diego Suárez, de Dieguito, que estuve trabajando hace ya unos años en la casa de él. Yo lo conocí a don Guillermo Suárez, que trabajaba en los talleres de Luteral, en el desarrollo de lo que era las Torinos Luteral, que eran las Torinos fuera de fábrica. En la época de oro del TC, bueno, no soy el mejor canal para hacer historia, porque tengo la historia que me acuerdo, que no es la mejor, no es la más fiel, tampoco era algo que me apasionaba. Pero el mundo torino y Luteral era un concesionario que estaba en Constitución y tenía equipo competición propio. Entonces, con Pablo Macaño, no recuerdo si era ingeniero, habían desarrollado un múltiple con un cruce de leva y una configuración que hacía que gane muchísimos HP+. Bueno, Luteral le había dado a la primera lo que se denominaba, no me acuerdo si era la liebre 1,5, no quiero mentir, pero le había dado una cola como si fuese la Coupé Fuego, que muchos dijeron alguna vez, esto sí no lo van a encontrar en ningún otro canal, muchos dijeron que Luteral era un visionario y ya planeaba la Fuego del año 69. Luteral no era que planeaba la Fuego en el año 69. Luteral era un fanático del Stingray, que venía con una luneta así, que tiene un nombre que ahora no me acuerdo, con 2 vidrios. Y en el Torino lo replicó de la misma manera. Le dio cierta aerodinámica, y bueno, nada, con la potencia. Si tiraba el cuadrado de Peduzzi, imagínense un auto un poco más bajo, redondito, con la potencia que tenía, tirada. Pero tuve la suerte de conocer a ídolos
por cómo pensaban, por cómo desarrollaban, por cosas que en la década del 70, acá se las empezaron a ver a principios del 2000. Hay una Torino Luteral desarrollada en el año 78 hasta el 80, con tablero completamente digital. Completamente digital. Acá cuando se empezó a ver el tablero digital. Empezaba tímidamente un reloj con las agujitas, después, ahora es todo digital, bueno. También manejaban lo que es el plano sonoro. ¿Se acuerdan del plano sonoro? Bueno, seguro Gregorio puede hablar y ampliar más el plano sonoro, lo que era el plano sonoro. Yo planos sonoros tuve uno solo, que se lo puse a una Coupé Torino mía, y tenía esa particularidad. Vos prendías el pasacassette, yo lo busco acá. Vos prendías el pasacassette, y que generalmente tenés parlante acá, dos atrás, en el mejor de los casos. Bueno, no sabías por dónde salía el sonido. No sabías por dónde salía el sonido. Una vez, con mi amigo Coqui, le dije, vos sos inteligente. Buscá dónde está el parlante de esto. Prende la radio. Prendo la radio. Empieza a buscar con el ruido blanco. No sé qué teoría. También capaz puede ampliar el amigo Gregorio, porque conoce mucho de radio y de cultura general. Buscaba con el ruido blanco, digo, bueno, este va a buscar en el medio del torpedo, en los laterales de puerta, atrás, y listo, no hay muchas más opciones para buscar un parlante. Bueno, este con el ruido blanco buscaba. No lo encuentro, Tano. No lo encuentro. Bueno, yo había conseguido un plano sonoro prácticamente de una mujer que no sabía ni siquiera qué era, ni siquiera sabía que lo tenía, de una de las Coupé Torino que yo compré. El marido tenía una Luteral y tenía una Torino TS. Yo compré la TS. Y me dice, hay un montón de repuestos, llévatelos. Vos sabrás cuál corresponden al TS. De hecho, en el tablero del tallercito hay una insignia que era Luteral, que a mí se me partió. La tuve 30 no, pero van a decir, todo 30 años hace que tiene. Y sí, todo hace 30 años que tengo, pues empecé a tener un billete. Y yo tenía en el tablero del tallercito, vuelvo ahí, una insignia Luteral, que la tuve, vamos a decir, 30 años, que era el chip y decía Luteral. Digo, la pego en el tablero del tallercito, como para cerrar una etapa. La estoy por pegar y se me parte. ¿Pueden creer que se me parte? Bueno, me quedó Luteral y el chip. El chip característico de el icono de la concesionaria. Bueno, y esta señora de la zona de Villa Luzuriaga, muy buen poder adquisitivo. El marido tenía una Torino Luteral que estaba en sucesión, y yo y una Torino TS que también debería haber estado en sucesión, pero bueno, no voy a decir de la mano de quién, pero del padre de un queridísimo amigo mío. Lo levantaron, lo hicieron firmar, cosa que se hacían antes, ya caducó, muchachos, ya prescribió. Y el señor, que no me acuerdo el apellido, firmó, o sea, me había vendido el auto 15 días antes de su tristísimo deceso. Así que bueno, y me dice, hay un montón de cosas ahí atrás, fíjate, porque él estaba desarmando, que esto, que lo... Me dice, fíjate que es lo que le falta a la que te llevas vos y deja todo el resto que debe ser lo que le falta a la otra. Bueno, ahí me traje el plano sonoro. ¿Dónde iba el plano sonoro, Tano? Porque cómo carajo puede ser que no se escuche, que nadie identifique dónde sale el ruido. Del techo.
del techo. Era un plano, salía del techo. Del tapizado del techo brotaba el sonido. ¡Ah, espectacular! Espectacular. Me acuerdo que cuando vendí esa coupé, todo pasó tan rápido que el proyecto mío era sacarle los buscahuellas y sacarle el plano sonoro. Todo pasó tan rápido y cerró todo tan bien económicamente que me olvidé. Y ya después no daba para decirle, che, sabés que los parlantes nunca los vas a encontrar. Porque en aquella época incluso a mí me gustaba dejar la radio AM. Me gustaba dejar la radio AM en el tablero de avión del Torino original. Si funcionaba mejor, se dejaba funcionando. Y generalmente ponía en 3 lugares el pasacassette. Uno era dentro de la guantera, que era un clásico. Otro debajo de la guantera. Y cuando ya no quería sacarlo más de la originalidad de lo que era la plancha de a bordo, lo ponía abajo del asiento. Y se dio un caso particular. Yo iba siempre a Carrefour de San Justo y me compraba, ahí vendían distintos estéreos, estéreos pasacassette, se llamarían, de distintos precios, distintas calidades, distintas categorías. No me había pasado nunca. Había empezado a salir el auto-reverse. O sea que uno no daba vuelta al cassette. Porque pasaba que uno venía con Salvatore Adamo. Y mis manos en tu cintura. Pero mírame con dulzor. Y ahí en la parte que a uno le gusta empezaba a tirar. Porque tendrás la aventura de ser tu mejor canción. Bueno, pum, se cortaba, listo. Último tema, aparecía la radio y saltaba el cassette. Saltaba, quedaba ahí, a la boca, para que uno lo agarre y lo dé vuelta, al lado de la palanca de cambio. Bueno, después vino el auto reverse. O sea, uno ya venía, pongámosle, tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue. Terminaba y se escuchaba. Daba vuelta, como que daba vuelta el cabezal y lo leía la cinta al otro lado. Daba vuelta permanentemente. Compro este estéreo y decido ponerlo abajo del asiento. No era ni auto reverse ni quedaba la radio prendida. Quedaba la radio prendida, pero tenía una particularidad. Terminaba la canción, la última canción del cassette, y te lo escupía. O sea, vos venías manejando y te escupía el cassette al medio de la pedalera, ¿no? Lo agarrabas así, tenías que esperar a un semáforo. Lo agarrabas, lo ponías, seguías escuchando música. Dije, elegí el mejor estéreo para ponerlo en el mejor lugar, la puta que lo parió. Pero bueno, cosas que pasan. Pero como les dije, no daba para llamarlo al tipo y decirle, che, nunca busques los parlantes porque no los vas a encontrar. Además estaría genial que vengas, que te pongo los parlantes y te saco el plano sonoro. Bueno, no. Pero seguramente sí, Gregorio de esto va a poder hablar. Así tenemos un video de Gregorio antes de cerrar. Si bien él ya cerró el año, pero... Dale, Gregorio, un videito más. Y tuve la suerte de conocer gente así, que no sé ni cómo llegamos a eso. Mis ídolos. Ídolos uno lo asocia a Elvis Presley, qué sé yo, a Maradona, a Messi. Pero, por ejemplo, Gustavo Morea, es el día de hoy que no veo un video de él. Sinceramente no veo un video de él. La verdad que me dio mucha tristeza. Gustavo Morea venía de la época de Coche a la Vista, todo eso. Me dio mucha tristeza ver que un tipo que sabe tanto como Gustavo Morea, que es mi ídolo, se metió en YouTube
y por ejemplo tenía, vamos a decir un número, que yo no me guío por números, pero pienso los números para qué sirven, para hacer una estadística. Pienso que un tipo que sabe tanto como Gustavo Morea, que trabajó en las mejores fábricas de renombre de toda la industria del motociclismo. Soy Chiro Honda, bueno, montones. Siempre hay que nombrar 3, carburadores de Di-Giorto o del orto, como, porque en una época, carburador del orto, carburador del... Sí, es carburador del orto, es así, Di-Giorto o del orto. Trabajó en Yamaha, bueno, un montón de cosas. Zanella, que fue donde yo lo conocí, me dio mucha tristeza al ver que el borracho Baranda tenía 250k de suscriptores y Morea 30. Dije, nada, evidentemente. Y después, o sea, sáquense el odio que me tengan a mí. Sáquense el asco que yo les pueda dar, sáquense todo. Pero fíjense las estupideces que habla el borracho Baranda. Y fíjense la clase magistralmente técnica que da Gustavo Morea. Y díganme si estoy errado. Y la verdad no vi nunca más un video de Morea. Porque me indigna esa cosa. Ojalá hoy tenga 3 millones de suscriptores. Que es lo que se merece. A mí no me importan los números, sinceramente. Pero no me importan los números en mi canal. Mi canal puede tener 0, 1, 8, 10, 15, 2K. Es el día de hoy que no sé cuántas personas hay. Pero a lo que voy. En el canal de otros me interesa. Y no en la competencia, en la contra, en eso. Me interesa porque los números sirven para replicar una estadística. ¿Qué podría reflejar esa estadística? Y cómo estamos como sociedad, cuánto hemos descendido a nivel técnico, cuánto se lo menosprecia a tipos que vos ni habías nacido y el tipo estaba desarrollando cómo sacarle 2 caballos más, que decir, 2 caballos, sacale 2 caballos a un motorcito 50 centímetros, configurando los transfer, cambiando la relación. Sacale 2 caballos a ver si te parece tan fácil. Hoy sí, te parece fácil, pues ya está todo hecho, lo hizo el chabón. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, esta espátula, que es mía, obviamente, no estaba así. Me la ha dejado así la señora, después de su pintura desastrosa. Me arruinó la posibilidad de hacer un video mostrando todo el departamento de José Cepaz, todo lo que se hizo, todo lo que no se hizo. Se hizo la propiedad completa partiendo de una estructura completamente fuera de plomo y de nivel, pero se hizo todo, hicimos todo. Y digo hicimos porque mi sobrino ha venido, se ha hecho solidario en esta última etapa y al principio. Y algún día que no tenía clases venía también. Pero bueno, al verlo así todo manchado, porque sinceramente es como que el rodillo le llovía pintura y hay más pintura en el piso que en las paredes, con eso les digo todo. Así que bueno, me sacó las ganas de... Me sacó las ganas de hacer videíto, tenía ganas de hacer ese video. Igual ayer pasó Lucas, hablé con él un poco. Me dijo, che, te pido disculpas por lo que hizo mi vieja. Solo lo dijo. No, le digo, quédate tranquilo, después que lo limpie bien. Y bueno, mi sobrino va y lo pinta, le digo. Pero que lo limpie, porque ahí hay para limpiar un día por lo menos. Y ya hay que ir con la hidro, mandarle hidro a todo. Se amargó, el muchacho se amargó.
porque dice, se meten todos. Y ahora lo que está pasando es que como ya está el 98% de todo hecho, que lo bancó todo este muchacho, Lucas, todos los viernes, Lucas, tanto, Lucas, tanto. Anda haciéndome los números finales ahora, me decía anoche. Anda haciendo los números finales, o sea que sabe que hay una moneda más. Anda haciendo... Dice, se mete... Ahí. Dice, le da la claridad, no me gusta. Les aviso a los muchachos que están escuchando sin ver que se me cayó el techito. El año que viene prometo no ser tan pobre y comprar un bracito o algo. O hacerlo yo, tengo planchuela, fierrito. Bueno, como les estaba diciendo, este muchacho banca todo. Y le dolió que la madre haya pintado y estropeado así la situación. Dice, bueno, no. Pero lo que yo veo que lo que está pasando es que ahora que la vieja se puede bancar, pues ya está todo hecho, faltará el 2%. Faltará el 2% de las tareas. La vieja ya se lo puede bancar. Sí. Bueno, si no te gusta, listo, no te hablo más. Reforra la vieja. Esperemos que no sea el caso, porque sería rehusado el muchacho. Bueno, mecha de 8, de vidia. Acá tengo, comprenderán que lo dejé de placebo. Tengo un Celestal de la peor época que pueden conseguir de esta Retro Tools. Quizás algún tornillito aflojen, no les voy a negar, no les voy a decir que no. Pero que son lo peor de lo peor, sí. El tema es que lo siguen cobrando como si fuese Celestal. No es Celestal. Acá vamos a estar en una dicotomía, en una intercepción. El mango ya corresponde a lo peor de lo peor. El mango. La punta es una excelente punta. Una excelente punta pH2 con tratamiento de endurecimiento. No es pintura, no es imán, es endurecimiento. Ahí fue una pequeña intercepción. Tengo de muchas medidas. Incluso había, ahora no sé dónde está, pero había uno de 400 milímetros por 10. Si lo tengo a mano. Bueno, no lo tengo a mano porque lo saqué, pero 400 milímetros de largo, 40 centímetros, por varilla de 10 y uno de varilla de 12 de eso, del mango de acrílico o acetato verde. Bueno, y ya mucho no queda en el bolso, queda otro destornillador placebo, pero que a tapita de la sopapa de descarga que he comprado para lo que sería el recetáculo de ducha. Si le pone la tapita se le va a inundar el baño, así que quedó en el bolso. Este lo compré con un juego, con distintas configuraciones, venían distintos blistercitos. Yo sostengo la teoría de que las herramientas que vienen en blister o en elencos, todas tienen alguna falencia. Pero eran precios muy accesibles en Easy. Venían bajo la marca Petrus, no Pretul, Petrus. Y venían juegos de destornilladores completo, o juegos de destornilladores y pinzas, o juegos de pinzas completos, o juegos de pinzas y francesa, o un mix, martillo, destornilladores, pinzas. La verdad que bastante fieles porque miren que esto tiene años trabajando. Observen el desgaste de la punta, no sé si lo van a apreciar. Yo le pongo la mano como si mejorara en algo, pero bueno.
impregnado en silicona. Ahí quedó. Para seguir en la batalla. Yo los veía muy parecidos a uno, capaz que la memoria me falla, ¿no? Los veía muy parecidos. Cuando vi el video, no tenía estos en la mano. Cuando tengo estos en la mano, no puedo ver el video. O sea que puedo estar equivocado. Pero los veía muy parecidos a uno que mostró Gregorio de la marca o distribuidora Barobo. Tengo algunas cosas de Barobo. Entre ellos un buscapolo inductivo. No me ha salido bueno ese. Ya de por sí el sistema no me gusta. Pero bueno, el buscapolo inductivo, ustedes vieron que conmigo no va. Y justo tengo Crossmaster, Barobo y... Bueno, el otro no me acuerdo, es una de estas marcas que comercializan las casas de electricidad. Y no van conmigo. Pero el más exacto de todos es el Crossmaster. Puede haber dos cables juntos y diferencia uno del otro. Diferencia la presencia del vivo y está. Y bueno, cuando no suena o hay neutro o no hay nada. Francesita 150 mililitros, Watford, 6 pesos la pagué, me acuerdo. Esta fue la transición que en la ferretería de los amigos ahí de la bulonera Bomb empezaban a traer cosas Watford. Y este es un clásico que compré este año también, que Miguel me dijo, si Gregorio agarra ese alicate le da 2 puntos. Tiene razón. Pero se ha hecho al molde, corta bastante bien a lo que empezó siendo. Y si te pones a fijarte, este mismo porte, o sea, no estoy hablando de filos, pero este mismo porte con estos espesores acá, estos mismos espesores acá y qué sé yo, lo trae los Watford. Después lo voy a comparar. Yo tengo alicates Watford, después lo voy a comparar. Estaba viendo, tengo un Entop ahí, pero el Entop es un poquito más cuidado. A ver qué tal, no. Ahora que el pelado no corta más cable, vamos a cortar cable nosotros. Ya fue. Uno y medio. Bueno, uno y medio corta. Vamos a ver si encuentro un pedazo de cable más grueso. Sí, que encuentro. El tema es llegar. Ay, si no me tengo que parar, no pasa nada. 2 y medio. Y van a terminar diciendo, yo no sé si tenés más culo que cabeza o si verdaderamente tenés buen ojo para las genéricas de tu época. Bueno, hebras no corta, no está orientado a ese fin. Cables, cobres, aparentemente sí. ¿Cómo va? Tributo a Maxi se llama. Tributo al cara verga. Me está faltando el respeto. Cable 0.75. Acá me quedó ahí una astillita. Por eso falló un corte.
Ya está, si no te pasás cortando cable, bueno. Son los que no corté durante todo el año. Ténganme paciencia, quería hacer un cortando cables. Se ha redimido el alicate. Este ya se ganó un lugar, permítanme. Se ganó un lugar acá en el tablero de herramientas de uso constante. Lo vamos a poner ahí hasta que dure, hasta que dure. El tema es que después le agarro cariño, pero a lo que arrancó siendo, a lo que es ahora, es una guillotina el hijo de puta. Bueno, y ya vamos terminando, ya vamos a empezar con las salutaciones. ¡Se robó! ¡Se robó! Yo lo vi, se robó las tapas de la sopapa de la bacha. La tiró así como que escondido. Yo lo he visto también, sí. La tenía en el bolso y la tiró así, miren. Así como diciendo, acá no pasó nada. No seas pescado, no seas pescado. Ay, Dios. La bacha ya trae la rejilla. La bacha ya trae la rejilla. Nos vemos la obligación de comprar la sopapa entera para usar la parte de abajo, con el orrin y toda esa cosa. ¿Qué te parió? Bueno, pincita de 2 posiciones. Genericona. Que ha cumplido bien. La verdad. Una linda herramienta. No se compara, quizás, a la Viasoni. Lejos está. No sé, no me sé el número de Viasoni. Mucho. Algunos amigos me preguntan sobre el número para comprarla, porque parece que para comprarla les piden el número. No, una Viasoni de 2 posiciones, de 8 pulgadas. Bueno, para comprarla les piden el número, mechas y un alicate. Para comprarla le piden el número y el número no es 1412 o 71 o 8220. El número es así de largo, parece un DNI de un extranjero, como el mío. Bueno. Mecha de madera, tenemos, esta la afilé yo, de madera, de vidia, esta de 8, esta de 12. Esta viene con encastre, bueno, no me olvidé las letras, HSS o bueno, ya saben cuál es. Yo los corto y los uso con la máquina de agujerear común porque tienen un poquito más de duración. Y estaban la de la marca de Wall, que yo eso lo hacía desde ya hace bastantes años. Como tenían un poquito más de resistencia y eran un poquito más largas, no les estoy hablando de cortas, medias, cortas, intermedias y largas, sino que eran cortas, pero un poquito más largas, y a mí esas dos cosas me beneficiaban en mi trabajo. O sea, entonces, bueno, compraba las de Wall y las cortaba. Todavía tengo de esas. Han trabajado, quedaban redondas, pero después de, no les quiero exagerar, pero 200 agujeros seguro, 200 agujeros seguro y en sobre duro, estamos hablando. Estas mechas son de la línea esta, Nike. Duran. Puede que poniendo un inodoro la pierdas, como puede que 50 agujeros hagas, qué sé yo. Y salta otro que dice, yo la tengo, hace 1000 un agujero. Bueno, está bien, seguí haciendo. ¿Sí? Si tu pared es de polvo, va a durar. Ahora es la parte donde el querido criollo va a empezar a entender, quizás, si veía alguno de mis videos antes. Cuando decía, este chabón se dice y se contesta solo. ¿Y para qué se ahorran el comentario? Se ahorran andar escribiendo, yo me ahorro andar leyendo, el amigo Gregorio se ahorra andar respondiendo. Entonces yo ya digo lo que van a decir y ya tienen su respuesta. Llévense este paquete para Mendoza. Este alicate, la verdad que lo tengo hace... Mini alicate, lo tengo hace
montón de años, compré todo el jueguito y se me había oxidado. Claro, ahí en esa casa, en los principios había mucha humedad. Y esto es acero al carbono. El cromo vanadio te la debo. Entonces, bueno, sí, se ha oxidado un cachito, bueno, ahí ya volvió. Ahora no tarda en empezar a sangrar por el pivot de la herramienta, el óxido, y ya estaría. Así que bueno, esas son las herramientas que yo tengo. Que todavía me faltaría traer el pack-out de pobres. Este es el bolso Watfow. Cinta de peligro, comprenderán que no puede faltar. Este es el bolso Watfow que dejé allá. Capacitor. ¿Cuánto he buscado este, Dios mío? Bueno, no sabía que había quedado ahí. Mechita. Fresito. Bueno, y el Hydro 3, característico que otro año más sin que aparezca algo mejor que esto. O sea, o al menos en mi perspectiva, en lo que es unión de caños por rosca, para mí es lo mejor. En sus distintas vertientes, ¿no? Llamémosle para gas. Yo el que uso seguro es este, para gas. Me gusta mucho el litargirio. Me han visto usar este para gas, ¿sí? Obviamente en algo que no haya documentación por cuestiones de reglamento, pero es el día de hoy que yo vivo en el mismo lugar, estoy en el mismo taller, veo las mismas casas y no hay ningún problema. Y estudié la composición con el que está hecho y no veo un motivo para que no pueda sellar una presión de 20 gramos de gas. Cuando eso por ahí está sellando 3 bar. O al menos hasta ahí lo usé yo. Habría que ver un poquito la... no sé. La ficha técnica nunca me regí mucho. Sí por la composición de lo que estaba hecho. Dice que rinde hasta 20 roscas en diámetro media. Lo dudo. Sí, a ver, esperen, porque yo... 40 roscas, acá está. 40 roscas en diámetro media. Lo dudo, lo dudo. Pero bueno, 30 seguro. Está bien, está calculado en tipos que... Nada, no les digo que les ponen el olor, pero bueno, capaz que son tester de sellar roscas. Ahora, ¿qué es el mejor lejos? Lejos. Sí, para mí sí. Ensucia las manos, las herramientas, un poquito de nafta, que no le va a hacer mal a nadie. Las meten así, así, ahí. Ahí. Como decía un amigo, el fuego purifica, la arriman al hornal. No, mentira. No, se lavan con nafta y ya está. Y si estaría vivo mi tío Pepe, lavate con tina. Lavate con tina. Cabón. Una familia muy particular. Cortafierrito, que como verán, tuvo que hacerse solidario para empujar el cartucho de silicona, empujarlo de atrás, pero no por falta de pistola, tengo la pistola. Estaba seco. Me dijeron, allá tengo, estaba seco. Entonces lo tuve que cortar el cartucho y escarbar y sacar cuan cucharada de dulce de leche. ¿Qué va a hacer? Es la vida del técnico. Bueno,
gente, no le quiero robar más tiempo. Yo por mí sigo. Es más, tengo la cartuchera acá todavía, que podríamos analizar. Lo que pasa es que se van a aburrir, no lo van a mirar. Y nada, yo podría seguir ahí. Tengo esta caja de tubos que me autorregalo para fin de año. Me autorregalo para fin de año. Quizás después haga un videito más o no. No sé, pero es mi autorregalo. Espero que se las muestre un poco más cerca. Oh, pesa este. Es este. Esta la compré en una ferretería en la zona de San Antonio de Padua, donde estoy por conseguir un juego de tubos exactamente igual a los Lustov, pero genéricos, más baratos. Y muchos dirán, ¿eso ya lo mostraste? ¿Y nunca hiciste el video? No, hoy te estoy mostrando estos. Y la otra vez te mostré estos. O sea, que tampoco te hice el video, tenés razón. Pero bueno, tampoco es una cuestión de pedantería, soberbia. Imagínense que acá nadie regala nada, acá no hay amistades, no hay marcas que pongan, nada. Me compro las herramientas porque me gustan y se pagan solas. Yo hago una distribución, un Corsa, pim pam pum, así, pim pam pum, ¿cuánto podés tardar? Y ya me compré, obviamente me queda ganancia, pero compré el jueguito de tubo. Y ya, eso es lo que yo cuando surgió la idea de hacer el canal, yo quería llegar a esas personas. Claro, no, sí, porque vos sos tan bueno que querés llegar a las personas. Yo quería llegar a esas personas que están, pues, ay, les va a pasar. Al que no le pasó, le va a pasar. En la etapa de la vida, uno mira para atrás y dice, ¿cuánto renegué? Y van a tener un disparador, por ahí un pibe que ustedes lo ven que vienen y que sabe laburar, pero no tiene un carajo de herramientas. Bueno, a ese no le compren nada porque lo roban. Lo roban. Y si usted me va, te dicen, usted me va descontando, me va descontando. No viene más. Mentira. Pero hay disparadores en la vida que dicen, pensar que yo fui este pibe sin robarle a nadie. Pensar que yo fui este pibe. ¿Y por qué no? Bueno, no ayudo más a nadie porque yo he comentado que teníamos, pues digo, yo tenía a Eduardo traía un montón de pibitos, Eduardo era una especie de oficial albañil, ex tumbero, que me respetaba mucho, oficial albañil, prolijo, la obra de José Cepaz, si la hubiese desarrollado Eduardo, 25 veces mejor queda. Y se lo digo de corazón. 25 veces mejor queda. Eduardo en aquel momento era un muchacho morocho, robusto, no mucho más alto que yo, pero dos cuerpos, ancho, y había que saberle hablar. Parecía que se iba recaliente. Chao, andá. Andá. Al otro día volvía, Tano, vení, quiero hablar con vos. Te pido disculpas si vos decís que hay que sacar el machimbre de vuelta. Les estoy hablando de una anécdota que quizás no conté. En una construcción que estábamos haciendo, veo que yo me voy. Yo me quedaba generalmente hasta las 5 cuando nos íbamos todos. Por dos motivos. Ese viernes decido irme antes. Primero y principal porque no quería llevarlos a todos a la estación porque nada, tenían hábitos que a mí no me gustan. Y segundo porque tenía un desfogue. Y claro, se quedaron clavando los machimbres del techo para no venir el sábado al laburo. Para no ir el sábado al laburo y clavamos todo. Mañana si este chabón viene, ya ve listo, ya está. Él quería llegar a que el lunes pongamos la chapa. Bueno, listo, pasa el fin de semana, no lo llamo, nada.
veo que clavaron los machimbres al revés. O sea, el machimbre, la parte cepillada va para abajo, o sea, a la vista, la pusieron para arriba, clavaron todo. Pero sabía usar una plomada, sabía usar un nivel, una regla, o sea, levantaba una pared y se podía revocar con 2 fajitas, no, nada. Tenía esos errores que lo fue puliendo. Lo fue puliendo. Digo, mira, Eduardo, todo muy bien, pero los machimbres están clavados al revés, hay que sacarlos y darlos vuelta. ¿Sabes? No, que no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a decir? ¿Cómo le va a parecer? Hay que sacarlos y darlos vuelta. No. Mirá, están al revés. ¿Lo sacás? Lo saco yo. Chao. Bueno, chao, listo, ya. Se va. Al otro día, yo sigo trabajando. Bueno, si no viene, ya conociéndole los berretines, si no viene, salgo a buscar otra cuadrilla. Todo eso me había quedado el loco Abel, los pibitos, o sea, podía seguir laburando. Cae. Permiso a la casa. Eduardo. Claro. Quiero hablar con vos. ¿Qué? Sí, ahí bajo. ¿Qué pasa? No, te quería pedir disculpas. Te quería pedir disculpas si me equivoqué. Lo damos vuelta. Yo pensé que iban así. Ya está. Listo, lo damos vuelta. No ha pasado nada. La próxima vez espero a lo que vos me digas. Y nada, ya está. Tenés razón vos. Dale, a laburar. Acá no pasó nada. Si hubiésemos tenido a Eduardo allá, no me acuerdo cómo llegamos a esto, pero bueno, después de que Eduardo, ya, porque él me dijo, estamos trabajando espectacular, pero yo sé que esto no va a durar para toda la vida, yo quiero ir teniendo mis herramientas, andá descontándome por mes. Yo en las buloneras las pagaba y a él le iba descontando por semana y al mes tanta plata. Entonces él iba comprando su carretilla, Durol, su trompito Durol, todas las palas, las cucharas. Quise hacer lo mismo con un pibito, de estos que me quedó, que se llama, o se llamaba, Juan. Bueno, le hice lo mismo. Este pibe tiene potencial, labura, estaba por nacer mi hija. Capaz, él también había dejado embarazada a una chica. Me voy a confiar, le voy a empezar a comprar un par de palas, como para que pueda hacer laburo solo, que esto, que lo otro. Cuestión que se borró, desapareció. Después apareció Eduardo y me dijo, yo pensé que me ibas a venir a buscar a mi casa, porque ese pibe quedó de la mano de él. O sea, él lo trajo para trabajar, se fue para otro lado, al pendejo lo dejó. Pero no es que me dijo te lo dejo. El pibe me dijo, ahora estoy sin trabajo, ¿usted me puede dar trabajo? Sí. Y me dice, yo pensé que ibas a venir a mi casa, me ibas a pedir la dirección y le ibas a volar una rodilla con... No. Le digo, y te explico por qué. Me salió barato. Ese pibe ahora, a mí, no me puede pedir más nada. Nada de nada. Absolutamente nada de nada. Yo sabía. Ustedes saben que el Tano no pierde. Pero bueno. Ahí es donde nace la idea de hacer un canal contando las experiencias, las herramientas, cómo se comportan, cuál puede servir, cuál no puede servir. Desde la experiencia de uno, cómo resolvería tal situación, tal o cual. Y bueno, nada. Después mutó un poco YouTube. YouTube. Los componentes que hay en YouTube, que son todo paz y amor, entraron al billete. Está bien, pero siempre y cuando las reglas sean claras. Yo siempre dije cuál era mi punto de vista en forma privada y en forma pública.
sobre las cosas. Yo herramientas de marcas no acepto, más allá de que digan quién va a poner una moneda en tu gallinero de taller. 150 metros cuadrados mi taller. Ojo. Bueno, no importa. Más allá de que digan quién va a poner una moneda en tu taller, nada, la moneda la pongo yo, las herramientas las compro yo. De todas maneras las iba a comprar igual. La diferencia es que cuando yo digo esta herramienta es una mierda, yo ya la pagué. Si en su experiencia quieren arriesgar y comprarla y les da resultado, yo me alegro por ustedes. A lo sumo dirán, qué equivocado estaba el viejo, ¿cómo sirve esta? Bueno, la mía se rompió. Por eso vuelvo un poquito al principio y digo que tenemos que juzgar por la unidad que cae en nuestras manos. Si probamos 10 herramientas de estas, bueno, una va a salir buena. El tema es las 9 que salieron malas. El estándar de calidad sabemos que es bajo. Yo qué sé, yo no puedo estar considerado, catalogado como el loquito, el enfermo, el esto, el otro. La verdad no me preocupa demasiado, en tanto y en cuanto no afecte a seres queridos. De mi parte siempre van a encontrar una historia, una anécdota, una experiencia desde la verdad, desde lo que yo viví. Que venga otro y diga, no, yo lo resuelvo poniendo 2 codos y una cupla. Bueno, está bien, tuviste la lucidez que yo no tuve, por ejemplo, por decir algo. Pero bueno, siempre va a ser la devolución fiel a lo que me pasó o a mis ideas. Está el que lo entiende y está el que piensa, no sé qué piensa, sinceramente, porque me trataron de buscar por el lado de la envidia, la verdad que a mí no me despiertan envidia las cosas. Ojalá la gente que tiene cosas tenga 10 veces más de las que tiene. La envidia no radica en creer o en querer que el que tiene algo no lo tenga, o tenerlo uno. La envidia radica en que el que tiene algo lo pierda, no lo tenga más. No son mis sentimientos, no son mis sentimientos. Trataron de entrarme por el lado de la guita. No, claro, como en él nadie apuesta, nadie piensa. No me interesa. Además, ustedes no saben si nadie apuesta o nadie piensa. No saben. No me voy a jactar, a mofar. No es que conmigo se comunican multiempresas buscando que yo pruebe. Saben las pocas que osaron alguna vez decir gracias por la devolución que tuviste con nuestra marca o nuestra herramienta desinteresadamente. Queremos retribuirte de alguna manera. Nada, no. La única manera que me retribuyas es que no me llamen más. No, ya está. Yo cuando una herramienta es buena y verdaderamente lo siento así, yo se los cuento. Después, bueno, es lo que yo aspiro, pienso, siento y quiero lograr con el canal. Un grupo de amigos, cada uno con sus desórdenes, porque es así, todos tenemos nuestros desórdenes, contar alguna anécdota, mirar por el retrovisor un ratito, donde quizás éramos todos un poco más felices. Depende eso, pero bueno, quizás éramos todos un poco más felices. Había mucho para hacer, contar alguna anécdota. Estas son charlitas de taller. No son clases, no son cursos, como muchos se hacen llamar, curso de carburación, curso
¿Curso de qué, boludo? ¿Curso de qué? Si sabes armar un carburador de 12.500 y un carburador de fitito. ¿Curso de qué de carburación? ¿Sabés lo compleja que es la vida del carburador? Pero bueno, hay cada uno que está bien, el ego. Yo no me voy a meter en eso. Pero esto es una charla de taller. Estamos hablando sobre herramientas, se dispara un recuerdo, lo charlamos, a eso dispara otro recuerdo de algún amigo, cuenta su experiencia. Muchos que no, por ahí para no hacer un comentario así, dicen, oh, ¿sabés que a mí me pasó algo parecido? Mirá, loco este, es verdad, puede pasar. Bueno, a ese público va orientado el canal. Resumiendo, ya se hizo largo. Lo que escuchen de acá siempre va a ser la realidad vivida. La quieren creer, no la quieren creer, les parece increíble, les parece mentira, les da bronca, les da risa, está todo bien. Es más fácil hacer llorar que hacer reír. Si les saqué una carcajada, una sonrisa, bien valió la pena. Hay pasajes de mi vida que son cómicos, son tragicómicos. Yo los interpreto y los entiendo. Venimos de una época donde prácticamente estaba todo permitido. Casi lo que no estaba permitido era andar sin documento. Miren lo que les digo. Y supimos, dentro de esa libertad que teníamos, supimos hacer las cosas no tan mal. No tan mal. Hoy en día, si uno se pone a mirar la juventud de mi época con la juventud actual, con todas las libertades y las posibilidades, díganme qué cantidad de pibes hay en la vereda poniendo en marcha una moto, desarmando un motor, poniendo en marcha un auto viejo, podría ser un auto modelo 90 hoy, poniendo en marcha un auto modelo 90, en mi época, estar con un fierro del 70, que por ahí tenía 22 años el auto, era estar entretenido, haciendo, pensando, qué sé yo. Pertenecemos a esa época. Obviamente no orino agua bendita. No orino agua bendita. Todo lo que tengo acá es mío. No me han regalado nada. Tengo la suerte de decir que no me han regalado nada. Sé que por ahí a la tumba lo único que me voy a llevar es la frase orgullosamente vivida, a mí no me regalaron nada. Quizás no estaba tan mal. No sé, me crié con una... con un subrayado en la frase hay que ganarse las cosas que uno compre, hay que ganarse esto, hay que ganarse, todo había que ganárselo, ¿no? No era nada regalado, no había Papá Noel, no había los Reyes, no había cumpleaños, no había un carajo, no había nada. Las pocas fiestas que viví en familia eran todas desgracias, porque, claro, eran así. Antonio quería ir con sus padres, Alicia no. Antonio parece que no, pero era un gobernado de mierda, porque podés pasar el 24 con tu suegra, el 31 con tu mamá, qué sé yo, no sé. Era un gobernado de mierda, siempre había odio, bronca, cara de culo, esas mesas de fiestas que no tendrían que haber sido, la que pagaba los platos rotos de esas caras de culo, de esas feas. Esperen que me voy a concentrar en hablar y que se redondee la idea. La que pagaba las consecuencias de esas caras de culo, de esas peleas absurdas, de esos destratos, era mi vieja, mi abuela, la que me crió. Porque sabía que su yerno, Antonio, mi padre, como le quieran llamar, quizás no quería estar ahí sentado, quizás quería estar con sus padres, quizás quería estar durmiendo, pero tenés que tener huevos y decir, yo, pasen la bomba, yo me voy a acostar o me voy a ver a mis viejos y váyanse todos al carajo. O si tenés otra familia,
jugate y andate con tu otra familia, loco, no hay problema. Pero estás haciendo infeliz a un montón de personas. Bueno, espero que esto no les pase o les pase a la menor cantidad de gente posible. Con el que hablás, con el que hablé, te dice, las fiestas son para pelear, para discutir. No siempre, no siempre. Yo siempre que estuve en pareja fueron las mejores fiestas lejos. Yo veía clima de familia, clima de unión. Eh, tenía un suegro muy piola. Después les voy a contar una anécdota de ese suegro. Que sacaba un cuarto de vuelta a cada uno de los que se caían piola. Pero bueno, nada, gente, que terminen muy bien este año, este 2025, lo que queda de él. Que comiencen excelentemente mejor el año próximo, que para algunos es la continuación de este, pero bueno, no creo que sea tan así. Cada fin de ciclo conlleva algo, así que yo soy de los que cree que cada fin de año existe la posibilidad de volver a empezar. Si bien vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que seguir cumpliendo con las obligaciones, el día 2 o el 3 o cuando arranquen. Pero el enfoque que uno le puede poner quizás a esas situaciones sea distinto. Así que nada, les mando un saludo y un abrazo. No sé si liberaré alguna charlita del pasado. Algunas charlitas del pasado tuvieron más éxito que en su momento. Me doy cuenta por los comentarios. Y a la espera de que algún youtuber exitoso suba algo para ver, qué sé yo. Pues yo voy a ordenar el taller, barrer un poco, abrir el portón. Y después me tiraré, no soy de dormir siesta, pero me tiraré un ratito ahí con el aire para mirar algo en la tele y después ya iré a hacer el asado del 31, qué sé yo. Veremos qué pasa. Les mando un saludo, que sigan bien, un abrazo a todos y nos vemos el año que viene.